Bueno, chicos, hoy vamos a destrozar todas mis sagas de duelos, incluyendo las que son buenas, para su disfrute. Así que si ustedes me tienen bronca a mí, no les gusta mi saga de duelos, pues este es su video. Voy Johan. a comenzar haciendo lo que es la cronología de la serie. Primero torneo mundial, dale. Yo quiero hacer una pequeña cronología. Hace Mm. mucho tiempo existían en la Tierra los humanos y la resurrección. ¿De dónde salieron los resurrección? Nadie puta sabe. Y por algún motivo están casados con un juego de cartas para niños. En un momento dado vino la mafia. La mafia mató a la resurrección. Después la resurrección hicieron un pacto con la mafia y sobrevivieron. Y ahora son un grupo criminal pseudo terrorista. La policía por algún motivo está Los en la poderes, no resurrección olviden los lo que poderes. quieran. Por algún motivo la policía deja hacer la resurrección lo que quieran. En medio de esto, la mafia hace sus cosas, matan a un pibe y viene una resurrección y le da a ese pibe una parte de su alma y le dice, che, ahora vos sos un zombie y haces un poco lo que os quieras, pero en realidad te estoy manipulando y dejo una parte de mí dentro de ti porque soy Aizen. Así que Aizen, llamémosle Black Alexander, llamémosle Madara, se va a hacer sus cosas y se muere. Ok, ok, tengo un detalle a agregar ahí. Nunca me vi Bleach, así que no sé bien cómo se hace. Si me salió un Aizen, te juro que no fue a propósito. Aizen No, es como Un Aizen es como. O Es sea, el tipo que que está sabe siempre todo, que sabe todo. confiado. Tiene plan A, Sí, a plan pero me lo Z. sé todo. Que planeó más. todo. O sea, Voy a decir una cosa. lo, Bueno, lo Aizen, marcó un Aizen. Eso ya es marcarse un Aizen. bueno, voy quiere a que. decir Sí. Pan OP está Aizen. Aizen planeó el nacimiento del protagonista y manipuló para que obtenga un montón de poderes OP para así poder ser una pelotudez y hacer que una tipa se vaya a la cárcel y así robarle un cristal. En vez de irse él, matar a la tipa y conseguir un cristal sin que nazca una quimera rancia. What the Que todo era fuck? parte de su plan. Sí. What the ¿Viste fuck? Ok, bueno. Aizen, ¿viste padre de Full Metal Alchemist? Sí, Básicamente bueno, algo así, Aizen pero peor. es así, pero bien hecho. Pero mal hecho, digo. Ah, ok. Mal hecho. Mal hecho. Bueno, Ya se había bueno. emocionado. Chicos, hay mucha explicación y pocas puteadas. Bueno, siguiendo. No. Después Sol- en la cronología sigue y el tipo este que es un resurrecto, que es todo parte del plan de Aizen, Madara, Obito. Black Obito Madara. Que no era nada Eso más y fue nada menos un que el cambio maestro, que drástico. cuál era su motivación, vivir Bueno, a su bola, rascarse el higo y no preocuparse por los demás. siguiendo esto. Buena motivación. Una parte, siguiendo con Era esta un parte. poquito ser como él. Una parte, no, quiero seguir. Sí, sí. Una parte de Black, como todo es parte de su plan, hace vivir una alucinación a este pibe boludo y le hace creer, le traumatiza todo para decirle que existe la resurrección en vez de ir y decirle, che, existe la resurrección, tu mejor amiga es una resurrección, date cuenta boludo. Era mejor darle una alucinación de 50 capítulos. Sí. Y le dio el ¿Por poder. Y le dio el poder vaso P de todo el mundo. Toma, 3 honestos, ponlos en tu baraja. Y con esto siempre vas a ganar. Bueno, Y robo- Y un rugido amenazante. Thomason de robo predijo defensivo. las No habilidades de defensivo. Blaze. La habilidad era sacar honestos en todas las manos, sin importar Y cuáles. tener siempre sentado robo defensivo. siguiendo, siguiendo con esta mierda. Después de que este tipo le hizo vivir 50 capítulos de alucinaciones para decirle algo que se pudo hacer en 10 minutos, comienza la siguiente escena. La siguiente escena se nos revela que el pibe este siempre fue parte de una secta que estaba liderada por una resurrección. Aunque este tipo nunca sabía que las resurrección existen, pese a que su jefe era una resurrección, su mejor amigo era una resurrección, él es una resurrección, su padre es una resurrección, todo el mundo es una resurrección. Espacio, cerebrito. Pero nunca lo supo, hasta ahora. Van, tienen sus puteadas, tienen problemas emocionales, el tipo este se da cuenta que todo era parte del plan de Aizen y termina destruyendo a la secta en la que él estaba, a pesar de que esta secta en teoría era súper poderosa, pero la destruyen 3 pibes. Coherencia. Más amigos. Y mata a algunos de sus amigos de paso. Entre comillas, amigos. Porque esta parte era... Bolsas, un montón Ahí de aparece el mejor personaje de la serie, que es Uno Cristo, y muere. Sat. F. Después de la muerte maravillosa de Yancha, digo, de Krillin, digo, ¿Viste, bueno, Satán? después de la muerte de Uno Cristo, suceden cosas. Shit happens, como dicen, shit happens. Pero ocurre. Y Tomás se da cuenta que todo era parte del plan de Zero, barra Aizen, barra Robito, barra villano de anime genérico mal escrito. Y termina teniendo un duelo en su imaginación donde termina derrotando a su padre, que en realidad es su sombra, que en realidad es el mismo.
se enfrenta y tiene que... Después viene Dante, que es un personaje que está relativamente bien escrito, y está relativamente bien escrito, ¿por qué? Porque juega a Clifford. Y le parte la madre a Thomas como es debido. Thomas es secuestrado, Thomas es re-secuestrado por sus amigos, y un poco ahí termina. Al parecer. Después aparece un tipo que de la nada, y aunque Thomas sabe que los resurrección pueden usar poderes sobrenaturales, decide que en vez de creer que este tipo es un poderoso ilusionista, todo lo que dice es cierto y debe matar a todo el mundo porque se le dijo resurrección que él inmediatamente después desapareció misteriosamente. Porque esto no puede ser una trampa. Y eso que no estamos hablando de los monólogos de 5 horas. Se salió un montón de mierda estúpida, pero es para llegar al punto. Después de todo La esto, verdad, Thomas son la verdad que Alexander la idea de que el Oh, personaje viera que todo era una es- trampa. Para todo acá terminar, parte acá de- terminar. Falta Ya poco. termina. Falta poco. Seguí. Después de todo esto, Thomas Alexander se da cuenta que, plot twist, todo esto era una trampa y era parte del plan del malo. Porque eso era absolutamente imposible de predecir y no era obvio. El malo se convierte en Jesucristo y Thomas Alexander no puede ganar, pero hace un time reset y le gana, y el malo decide irse a otro universo a seguir con su plan. Entre medio se hace un viaje al pasado, donde vemos que el malo está reclutando a un tipo, pero nunca sabemos cómo termina su historia, así que asumimos que no pasó nada importante, porque desde luego los personajes que causaron toda esta historia no pueden tener relevancia. Yes. Así termina. Vos sabés que explicaste mejor la historia que las mismas sagas. La verdad, Pensé que iba a terminar mucho de hablar texto. nunca. Y no. No se Mucho convierte en texto. Jesucristo, se convierte en el anticristo. Bueno, básicamente resumió las 4 sagas juntas. Bueno, puteemos las 4 sagas en general. ok. Ok, rejunte, la primera rejunte de lo que vendieron para una fiesta tonta. La primera fue una fiesta, boludo. La primera Una básicamente se puede basura, y la animación la daba primera- cosa. que es Torneo no, mundial. se puede resumir en hay un poco de supercampeones en tu Yu-Gi-Oh. Supercampeón. Hay un poco Lo sexual en más tu Yu-Gi-Oh. memorable del torneo fue la frase de Capi: metear toda la mano es cosa de marica. La verdad, la cosa Y más es relevante que no pasó. exagero. Y es que no exagero. A ver, vamos a hacer Fue esto. creo que La primera realmente lo saga más relevante. Y Porque cosas tan aparte- bizarras como Mero jugando artefactos. Bueno, Sí, voy a hacer Bueno, algo. nunca se le quitó Con la el cosa de. sistema- Bueno, a Tomás nunca se le quedó lo bizarro, porque recordemos, un puto abogado está jugando ladrones. Y hasta Bueno. lo remarco. Déjame terminar. Y encima con el sistema que ponían de que si perdías te morías, básicamente está forzando al protagonista a ganar siempre. O sea, un plot armor más evidente que el... Bueno, ahora no se me ocurre ningún... Sí, plot no, armor básicamente como posible. sexual. Básicamente como ¿Qué sexual. clase de estado es ese? Vamos a ser claros. La primera Y temporada, además, el si no pelirrojo, hablamos de los últimos pelirrojo, capítulos, ¿qué clase de hacks es- usaba? Decime, ¿qué clase de hacks usaba? Es que era el rival Echi, que era otro, al mismo tiempo era otro No nos personaje. olvidemos. Tenía la sos chaqueta de sexy. Hellgate. Me parece que no lo No nos había olvidemos. pensado. No nos vamos a olvidemos ser claros. de que en esa saga también apareció un nuevo villano cada 5 segundos. No, primero que Yuno es mala. No, Que Yuno es la sí. mala. No, que Kaiba es malo. No, Barba que Negra. Barba Negra es malo. No, Light que Barba era Blanca. malo. No, que que Erza Black. era mala. No, que el tipo, como que el sea, tipo de vete a 6 la Cruz mierda, con cara de Jesse Idol, pero Darks es el malo ahora. No, Somos todos malos. Simplificando mucho las cosas, Madre, Es como sí, sexual, por favor. pero sin ningún tipo de planeación. Que primero No, también es- recordemos. que primero es otro. En O que cada Necofer es capítulo- malo. Igual intenta hablar uno a la vez, chicos, porque se hace incomprensible lo que están diciendo. Voy a decir simplemente que resumiendo toda la primera saga es, quería ser sexual, pero no sabía planear las cosas, así que me empecé a inventar un montón de cosas. O sea, sexual. Sé que toda esta saga fue innecesaria. Tomás predijo el torneo de la fuerza de Dragon Ball, porque fue casi lo mismo. Un pibe de 16 años predice lo que va a escribir un tipo de 50 y pico. ¡Yes! A la Bueno. pucha. Sí. Y ese resumen, la primera saga simplemente. Aunque si te tenemos que dar algo, es que al menos supiste usar varios decks. Y casi nunca se repetía La uno. verdad que sí. Sí, no, después dejé siempre jugar los mismos decks de mierda, así que. Bastante momentos memorables, como cuando Juan sacó a C105. Ujú. Sí, pero es lo único que te tenemos que dar. Eran básicamente buenos duelos, mal todo lo demás. O Sí, sea, básicamente Arbe.
No, no, básicamente lo que tú siempre te quejas de los shones genéricos, de decir buenas peleitas, pero las peleitas no tienen sentido, son para nada y simplemente tienen buena animación. Ya, lo mismo, buenos Sí, duelos, lo hacía. las jugadas tienen sentido, pero son vacíos, no tienen ningún tipo de sustancia, no tienen ningún tipo de relevancia para la trama Ujú. y, Y encima y lo solamente se ven querían bien. Ok, ok. ¿Puedo? Chicos, chicos. Y encima lo sobredramatizan. Sí, chicos, ¿puedo decir cuál fue mi duelo favorito? Ya Claro. para remarcar. Mi duelo favorito fue el duelo de Taj entre Vivo No Cristo y la otra pendeja contra el tipo azul y otro pendejo. Contra Ah. Juno, ¿no fue con Juno? No, porque literalmente porque hizo el combo ese donde literalmente No. ganaba vida cada turno y tenía como 24.000 de vida o algo. Ah, Sí. y también era cómico, es decir, no se lo para ser justo tampoco se tomaba en serio ese mismo, el duelo no se toma en serio a sí mismo. Yes. No. Sí. Y después De la hecho, sobreexplotación del deck Gagaga. Es que literalmente el deck parecía no briquear. Bueno, eso aplica a todo Yu-Gi-Oh igual. Bueno, Es eso más, explica. es más, me pareció más interesante el deck gusano que se enfrentó a Juno que toda la saga en general. Porque literalmente yo digo, ¿qué hace un tipo con gusanos en un torneo? Y aún Había así, muchos chavos, La verdad, remontar, Tomás, entre comillas, contra un número caos. Yes. no, pero Tomás nunca se decidió quién iba a ser el malo de la saga, porque hubo un punto ya por el final de la saga que Juno ya no parecía. Es Juno verdad, que en un básicamente momento- era. Es verdad, la pelirrosa no En un salía. momento ya parecía No. que iba a ser Y después Barbarella implementé- con toda la implementé. mafia que No. tenía armada. Básicamente cada rato se nos decía, no, es que Juno se va a encontrar con Barbarnega pronto, pero no la veíamos, nunca. Decir no contar. Decir y no contar el otro. ¿Qué te Encima pasó? nos querían- No. Con la escritura esa en Nos esa querían época. meter drama con el que- duelo de Hyusei contra Tomás, pero nunca nos establecía una relación previa, o sea, me había mencionado a Hyusei Pero, antes, Sí. ¿qué al onda hacía pelirrojo. Yusei ahí? No sé, ¿verdad? Quería Yo meter. estaba, guacho, ¿vos quién sos? No sé, un personaje metido a las apuradas y que ahora se volvió edgy, porque está de moda. Ah, ok. Bueno, Y tengo No, hacks. Pero, tengo mega pero hacks. algunos, la verdad, yo te hubiera recomendado en ese tiempo seguir con la guerra tres bandos, que eso era el más interesante, No, es un pero concepto muy interesante, presente para Yu-Gi-Oh! Es muy interesante eso. sí, pero la mataste a los 20 capítulos. 26. Lo único 16. rescatable las únicas pocas cosas rescatables fue el yo soy Juan Sánchez. Yo soy Juan Chance. Sí, Juan Sánchez. Hijo de puta. El pinche Luis salvando las situaciones. Sí. Bueno, algo más que decir eso, vamos a Sociedad de Demonio. Astro se murió. Astro se murió. Sí. Oh, Sociedad de Demonio. No, espera, eso es para la siguiente saga. Demonio. La saga más edgy que he visto en toda mi vida Sí, una ver cosa lo que más. es. Para mí peor Resurrección, pero bueno, dale, vamos a ver qué Una onda. cosa, una cosa más. Los supuestos campeones, los que iban a ganar todo, no tuvieron un solo duelo y ni siquiera aparecieron creo que una o dos veces. Y después, nada, no va. Todo un sueño. Sí, después todo un sueño. Es que ya resumí la Después se cronología. sacado del culo. Te mamaste Eso con ese saca. final. Es que lo resumí en la cronología. No, decirte mamaste, pero te mamaste bien. Vamos a hacer. Tomás. Chicos, vamos a dar un crédito a esto. Mira, fue memorable. De una manera u otra fue memorable. La verdad es que Tomás, bueno, en serio, más ¿de que cuál todo por el te fumaste fanservice. para hacer torneo mundial? ¿De cuál te fumaste? ¿De cuál caja de ramen podrido te fumaste? Decime. ¿Cuál roca? Fumó marihuana. ¿Cuánta roca? Bueno, podemos irnos a. Sí, vamos a Sociedad de Demonio, boludo. Vamos a Sociedad de Ahora Demonio. pasemos a resur... No. Sociedad de Demonios. Sí, Sociedad de Demonios. Edgy con ganas Bueno. fue. Sociedad de Demonios no la encuentro tan mal. Si no Creo que se lo único fue rescatable bastante fue que resurrección en un primer comienzo. Creo que lo único rescatable de esto fue que creo que ahí fue donde ingresó Nefer a la saga. Ya creo que Oficialmente, sí, lo único- apareció un par de veces antes, pero ahí aún a veces. La Sí. verdad que al comienzo yo lo vi como un medio cliché con One Piece porque dicen eso de que aparentemente voy a darle una oportunidad más. Después apareció el duelo con Ulquiorra, que me parece que si bien está bien animado y se nota que le quiso poner ondas, el capítulo se sintió bastante lento y la primera parte de la saga no ¡Lento! se enfoca en Sociedad de Demonios, pero ya después Lento. 60% resurrección. Sí, no, chicos. Resurrección, No, tengo que meter una crítica no. ahí. Tengo que meter una crítica ahí. El primer capítulo, ok, se llama Sociedad de Demonios, ¿bien? Ya, El primer capítulo literalmente va sobre todo excepto Sociedad de Demonios. Bueno, quiero decir una cosa. Bueno, Johan. En el primer capítulo no hubo duelo, creo. No, sí Creo hubo, que sí en el hubo. primer capítulo. Sí hubo.
Fue contra un En un Kyorren. capítulo entero no hubo duelo. Me acuerdo, yo me acuerdo. En un capítulo nunca no hubo duelo. En todo un Capítulo 8 creo que fue. Sí, en el 8 no hubo duelo. Una exposición. Fue aburridísimo. Sí, el tema es cuando no tenés un buen guión y el duelo por ahí te distrae, pero si no tenés ninguna de las dos no tenés nada, ¿viste? Bueno, el Lo que iba a hecho de decir es, las, yo voy el a tema ser de el las abogado del drogas y de diablo. y de los duelistas secuestrados se podría haber explotado más, pero se dejó muy al aire. De hecho, tengo una curiosidad y quiero que ustedes me la contesten, porque yo también estoy pensando. ¿Les parecieron Claro peores que- los duelos de Sociedad de Demonios comparados con los duelos del torneo mundial? ¿Qué? ¿Les parecieron No, peores los no. duelos de Sociedad de Demonios comparados con los de torneo mundial? Sí. La Voy a verdad, ser el abogado del diablo. Yo también estoy de Sí. acuerdo con él. Demasiado robo defensivo, pero estaban mejores que la torneo mundial. No, Voy a decir una no. cosa. Decí Johan No, también, lo que decí Johan. lo que yo diría es que en torneo mundial su lado positivo es que hubo muchos duelistas y una gran variedad de decks. Hubo muchísima variedad y ningún duelo era igual al otro, es decir, nunca se usaban las mismas estrategias. En cambio, en Sociedad de se Demonios sentía la siempre era lo frescura, mismo. la Siempre, frescura de la ajá, originalidad. ajá. Pero en cambio en Sociedad de Demonios eran los mismos personajes, los mismos combos, simplemente manejados de una diferente manera o en un orden diferente. Y más si usas un deck Saturday Night. Y- Sí, Saturday fue siempre el mismo duelo, siempre fue el mismo duelo. Y, sí. sí, Y es más, y creo que en Saturday Night apareció solamente una vez, digo, hola, soy invocado, hola, hago 1000 de daño, hola, me voy. y después casi siempre ganas con honesto. Él ganaba con esto, no era yo. Bueno, bueno, Tomás ganaba. Bueno, Luffy verde. Luffy verde. Yo ganaba con honesto. Bueno, y Luffy verde ganaba con la- honesto. y con la grulla. De vez en Lo que cuando. iba a decir Pero, es- Bueno, Johan quiere hace rato y no le dejan hablar, déjenlo hablar un poco. Ya, Johan, toca. Bueno, sé que están muy cansados de mí porque hice la cronología y eso fue un cáncer, pero bueno, había que Dale. dar contexto. Lo que voy a hacer es, yo quiero ser un poco el abogado del diablo porque a mí me parece que Sociedad de Demonios no está tan mal como está estigmatizada. Es como que de la saga Edgy, en la que no incluyó a torneo mundial, es lo mejor probablemente. Porque en primer lugar, aunque el problema con los duelos no es que no fueran buenos duelos, de hecho a todo el mundo le gustó Stein versus Tomás. O sea que para mí es peor duelo de la saga, pero bueno. No, de hecho estuvo bastante. No, es el peor duelo de la saga, pues no hay ningún tipo de desarrollo. No, es el mejor en términos de espectacularidad, no en términos de ser un buen Sí, guion. sí. Ujú. Pudo haber un buen desarrollo con Juan con la muerte de Rin, pero se dejó muy ahí. El problema es que en esa época Tomás estaba muy obsesionado con que quería que los duelos sean lo más meta posible, y como el meta es básicamente 5 decks, solo podía usar 5 decks. Entonces se limitó demasiado a sí mismo y eso nos da la sensación de que los duelos eran peores de lo que realmente eran. Porque realmente había jugadas muy interesantes, como el tipo que jodió a un Shadow teniendo una Turia Bestia y otro monstruo y era como, no puedo hacer nada, pero convenientemente saco al guerrero destruye tus dos monstruos en batalla y aún como mamadísimo. Y son buenos momentos, pero que hubieran funcionado mejor si no hubiésemos visto a Shadow siendo jugado 4 veces por 3 personas diferentes. Básicamente, por eso. Sí. Pero sí, la verdad que. Sí, la verdad que sí. Ujú. Son los duelos, Con el pero combo del Time Lord. Lo del Time Lord, la verdad, me pareció bastante interesante, pero no se volvió a usar en toda Time la Lord- serie. Creo que eso es. Creo que esa es la siguiente saga donde usa el Time Lord. no, eso es la siguiente saga. Eso cuando pelea contra Verga. Contigo contra Vergo. ¿Te acuerdas que hubo una invocación Contra triple de perro. Chaos 101? Eso digo, Sociedad de Demonios tenía muy buenos duelos, pero muy Miren el poco casual. Esa foto voy a poner perfil de portada. Voy a poner portada. Definitivamente voy a poner portada. Siempre que sale. Hijo de puta. Bueno, dale, sigamos, no nos Es vayamos. verdad. Ah, sí, bueno, sí, otra sí. cosa en Sociedad de Demonios, se murió Astro. De vuelta. Y se Otra murió vez. vivo uno Cristo. Se murió vivo uno Cristo. Siempre te recordaremos. Bueno, Sad. sí, Pero Cristo Sad. quiere enviar a Avatar. Aunque no sé Ash qué Ketchum. Ash Ketchum. Sí, Ah, la verdad Ketchum. que sí. El Satoshi. Bueno, eso es nuevo. Es Satoshi. Es el mostaza. es el mostaza. Siguiendo con el final de toda esta pelotudez, pues podemos decir que Sociedad de Demonios fue un experimento que dio para más, pero que simplemente que Tomás tomó muy malas decisiones de Aunque- diseño. Aunque hablando La de saga Uno fuera Cristo, ha subido un video hace una semana. Volvió. Pues, Mira que bien. Ah, ¿En serio, boludo? Bueno, dale, Sí. igual no nos saltemos el tema, dale, sigamos. no, Vivo La no verdad Cristo que- ya subiendo videos desde años. El tipo La tiene verdad con que es renovar la saga, volver a hacerla.
Bueno, sigamos, chicos, no perdamos tanto tiempo. Bueno, sigamos, esa Algo- no, algo esa no más. es una buena idea. ¿Algo para cerrar? Tomás, Sí. voy a hacer una cosa que te va a doler, pero vive uno Cristo es el Yukichi de Pokémon. El Yugichi de Tiene sentido. Pokémon. Bueno, ¿podemos seguir? Es verdad. Ahora, bueno, ahora Lonesome Road. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Me acuerdo, nunca vino. Yo Antes no- jugaba yo no Clifford sé. Lo porque único que en puedo ese recordar es el duelo de Vergo contra Trafalgar, que creo que es lo más recordable de Creo la que le saga. rompimos el corazón a Tomás, básicamente. Y esta saga No, es que no, no, porque es en plan. Bueno, si usted no tiene mucho que decir, voy a decir yo entonces. La saga está construyendo. Escucha. Esa saga fue tan intrascendente que nadie se acuerda, así que habla. Primero, escucha. Primero fue mega pasajera. Segundo, segundo, está construyendo a un montón de eventos que al final del día tiré a la borda en el último episodio. Para enfocarme en otra cosa. Tomás, prueba de ser. Lo único importante de esa saga es que te violé tan fuerte con Shadow que esa violada se fue hasta el universo de tu serie. ¿Cómo que no escuché? Eres muy atrevido. Viva. Te violé tan fuerte Dice con que- Clifford que esa violada. Ah, la violada del Shadow. Bueno, Claro, chicos. Ah, con Clip, con Clipper. Con Clipper. La violada del Shadow. No, con Clipper el fue. capítulo. Sí, la verdad que como manejaba los Shadows, la verdad que me sorprendió. Y más con el combo del Time Lord ese. No, pero chicos, están confundiendo. Carlota me violó con los Queerport. Se confundió Carlota ahí. No, sí, me confundí porque estaba Con los cuerpos, sí. que me confundí. No, lo violé tan fuerte que puso a Dante violando. Ey, es una buena referencia. Alguien pase ese episodio, quiero verlo. Es el segundo episodio de Lonesome Road. Bueno, pero sigamos. Ahora, Después lo tienes que pasar. sí, ahora el plato fuerte. Resurrección. Lo único que me acuerdo de la resurrección era. Yo voy a poner a llorar en una esquina, ahí vuelvo. Estaba Ulquiorra y que por alguna razón el personaje principal tenía una hermana intrascendente de la historia. No, eso de la sociedad demonio. Sí, pero Sí, dejando sucede- de lado que Tomás es un escritor de isekais japonés y se metió una hermanita incestuosa. Resurrección. Eh, Guión más o menos. Más o menos, una mierda el guión, boludo. Mediocre. Así que Resultado no me acuerdo una mierda. ¿Ahí se acuerda del mundo inverso que se inventó Tomás? no. Iba a decir una cosa. Básicamente funcionan todo al revés. Resurrección, Tomás, te tengo que recordar una Eso, cosa. eso no me parecía mal. Eso no me parecía mal. No me La parecía verdad es mal. que no. Era una buena idea, pero. No se usó, se quedó. literalmente no se usó. Tomás, voy a hacer una cosa que te tengo que recordar y quiero que ahora todo el mundo lo sepa. El plot twist de que de romper la cuarta pared lo metiste por la pelea de Sans de Undertale. Lo metiste Ah, por era eso. por eso. Es- Sí, Tiene sentido, porque vos te había seguido al mismo tiempo y yo lo había jugado, que me acuerdo que lo jugué con vos, de hecho, eso al final. sí. Ah, es verdad eso, mirá vos, no me acordaba de eso. Lo Yo metiste pensé por que esa lo habían puesto pelota. por la. Yo pensé que lo habían puesto como una referencia a un jugador de Pokémon rojo. El avatar de rojo se rebeló contra su jugador. No conocía ni la historia hasta ahora, así que. Ya. No, tiene sentido de Bueno, que eso no me parecía mal, pero la verdad es que no lo veía para una serie animada. Bueno, aún para una animación. Animada entre comillas. Era muy raro. Tomás, Bueno, No. ¿qué yo, Johan? Tomás. De hecho, la situación es tan fea que en tu pelea contra Melduan suena la música de Agor. Pusiste música ¡No! ¿Sonaba qué cosa? Genuinamente no me acordaba de eso. ¿Qué cosa? ¿Qué? Puse la música de Asgore en la pelea contra Meruem. Es verdad. No me acordaba. Uy, verdad. No me acordaba. Bueno, Fuera de juego, bueno. no me acordaba de eso. Viste, yo generalmente soy bueno con la música. Bueno, No pensé, para ser- no me acordaba de eso. Para ser un poquito benevolente que Tomás, la música de Undertale es muy buena. Sí, Eso pero no no se pega puede. con eso. No pega. Chicos, es como poner una música de pop japonés en medio de un duelo serio, boludo. Como no se puede. No, la música de. Ponías estaba ahí, estaba- Música- Triste. No, la música ¿Puedo decir de. una cosa más? La Mucha música gente de se Asgore, pregunta, la música de Asgore de Undertale representa una figura de poder que tiene el corazón roto, básicamente, pero no le pega nada con la situación actual de Bueno, ese ¿qué duelo. quiere decir, Es Johan? más una situación de dos amigos enfrentándose a muerte encima. No, pero eso no es donde se duelo, no es donde se duelo.
Mucha gente No hablemos de ese duelo, ya Tomás le dio trauma. Uy, se me da alto cringe ese duelo. O sea, es un duelo ¿Quién es? copado, es un duelo copado, o sea, en términos de emoción y todo eso, pero lo que está alrededor de ese duelo es muy malo. No sé por qué cuando dijiste eso de que suena re seguro con la música, me imaginé la muerte de Huge teniendo Nico Nico Ni de fondo, güey. Bueno, ¿qué me queda decir, Johan? No mames. qué pasó con el final, al final de esa saga, dijo, che, pero al final, ¿cómo terminó eso? No terminó. Sí. Al final, después Tomás hizo un video explicativo diciendo que hubo un time reset. Así que básicamente Tomás es un Ah, cierto, se me escritor había de olvidado. Isekais. Sí, porque no quería animarlo, pues yo tenía el material. Lol. Se me había olvidado de que Sí. Tomás. Literal, Eso como pedito del Era material. la primera vez que escuchaba la voz real de Tomás en eso. Sí. Yo también, pero. Y ahora no la quería Te lo escuchar juro, más, y ahora no quería yo la escuchar más. escuché. No, Después de puso Ceroba. no, yo empecé a escuchar el esto del time reset y todo eso. No duré ni 5 minutos escuchándote, me aburrí. No, porque, chicos, porque exponer todo es aburrido, justamente. Bueno, ahora, bueno, ya... Sin ofender, Tomás, la verdad es que me aburrí. No, sí, es malísimo. Bueno, ya sabemos que es malo. Ahora, bueno, ¿quieren hacer un paso por las bobas o nadie se las vio? Nadie se las vio. A Buenísimo. nadie le importó. Bueno, buenísimo. Vamos entonces. Las todas, estaba Blue Shepard jugando Trickstar, es lo único que recuerdo. Es lo más memorable. Bueno. No me acuerdo. Y que habla Más, como, y que habla como, y que habla- déjale- y que habla como vaquero estereotipado. De los Che. dulces me puedo acordar. Cada vez que hablamos de Lupitas. cada vez que hablamos de resurrección, Tomás dice, ¿y las ovas? Como- Bueno, en fin. Tomás siempre empieza así. Tomás entiende, a nadie le importan las ovas. Bueno, en fin. ¿Qué sigue? Bueno, de esto caemos a la saga de Rodrigo. Templo maldito. Sí, la verdad, ya no hay nada más. Las ovas terminaron de enterrar la resurrección. Bien. Ahora vamos entonces a Templo Maldito, la primera saga moderna entre comillas. Bueno, Pues, edad moderna. La verdad, todo está interesante. Sí, me gustó la modalidad de la rivalidad de Rodrigo y Marcos. Sí, perdón. Sí, Sí, eso Rodrigo y lo Marcos. decía. Sí, Muy Rodrigo y diferentes, pero muy similares al mismo tiempo. Ajá. Disculpen, un problema con el audio. Ujú. Lo único que le podría decir decir Que es bien malo, digamos. O sea, Pero que sí. es el capítulo donde Nefer y la chica primer interés amoroso que tuvo Marcos. Marcos estuvo muy de más. Ese episodio sí estuvo demasiado de más. Sí, fue mira, bueno. te cuento que esto lo conté cuando hice el comentario sobre el episodio, pero literalmente lo que hice es que ya tenía 7 capítulos, pero como me di cuenta de que iba muy distante a los puntos importantes de la trama y no tuve tiempo para construir personajes, o sea, de relaciones, le dediqué un capítulo entero a eso. ¿Entendés? No, pero aún así, lo sentí demasiado de más. No, por eso se siente que está de más, justamente. Sí. Igual el capítulo 3 no me pareció Pero tan mal. yo es decir, no, el duelo es interesante. Me gusta cómo fuerzan a Rodrigo y a Matías a jugar juntos, a pesar de que sus decks no combinan nada. Sí, se siente un mínimo de... No desarrollo, pero sí... Acercamiento, digamos. relación. Sí, Sí, un poquito de acercamiento. Ajá, pero... Como dice Tomás, en vez de hacer todo esas miércoles, pudieron, no sé, haber tenido un duelo entre los dos. Y ya. Dato curioso, originalmente ese capítulo tenía un duelo entre los dos. Ajá. Hubiera sido una mejor idea, sinceramente. ¿Y Sí. cómo Sinceramente, lo que se murió el en vez de- abogado? En vez de, Después oh, el no, capítulo tenemos- del judío gigante. Ah, El capítulo 4, Mira, mira, te voy a decir esto ahora. El capítulo 4, Traigan para plata. sí, el duelo del capítulo 4 muchos consideran el mejor duelo. Que hice en general. Sí. Lo es. Yo la verdad de ese capítulo no tengo nada en contra de ese capítulo. La verdad es que no tengo me nada que gustó quejarme. bastante. No tengo nada que quejarme. O sea, un capítulo sólido. Sí. Sí, Muy la sólido. verdad estuvo bastante bien. Capítulo Después 5. sigue el capítulo... vale. Es donde Marcos se enfrenta a Matías y después se enfrenta a su hermana. Sí, ese Violaron no a me pareció Matías tan otra de vez. más. No me pareció tan de más, pues se muestra la preocupación de Rodrigo y la de Liliana, pero el duelo entre Marco y Matías no lo sentí muy... Amenazante.
No, es muy No, redundante, es porque que en yo plan. me sentí muy amenazante. Sí, es muy redundante porque es en plan, loco, tener al pendejito ahí y lo tenés servido. O sea, ¿para qué pija lo va a retar un duelo? Y la tenés a Nefer para que lo pueda torturar incluso. Para que haga fanservice. Un poquito fanservice. Bueno, Sí, de hecho después podría está saltar. el pero- donde Sí, sí. consigue a Pero Salvaje. lo que diría que sí sería fanservice ahora, Tomás, es traer a Yuno de nuevo. Sí, eso sería No, fanservice. Tenía, puro y tenía- duro. tenía que hacer los Es- renders. Tenía que hacer los renders. No Sí, lo y te hagas, tomas no el- lo hagas. No lo hagas, no lo Ay, hagas. no, Soy mejor guionista ahora, puedo hacerlo. Sí. Porque antes la Si escribí, quieres, hazlo. antes la escribí sin pensar que pija iba a La hacer con verdad, ella. la- Eh, aunque la verdad es que a pesar de que estar muy mal escrita, a pesar de que ya pasamos el esto de primera saga hace tiempo, a pesar de estar Sí. muy mal escrita y todo eso, el personaje tenía carisma. Es pues literalmente en un cálculo del anime, boludo. Sí, Sí. era un cálculo Era por anime, eso. Sonda estaba pero- incluso más rota. y cosas tan Después, pero tenía carisma. Sí. Tienes que controlarlo. Carisma con Loquendo, eso es importante. sí, el capítulo 6. La verdad que no tengo nada que quejarme tampoco. Es el capítulo donde Marco le rompe el orto a Rodrigo. Sí, la verdad es que ahí yo no tengo nada de que quejarme. No. De hecho, la mayoría me comentó, ay, finalmente perdí un protagonista. Y justamente por eso, pues se nota La verdad- bueno, sí, un desarrollo así. Un desarrollo diferente, la verdad. Rodrigo. Porque Se nota es verdad, que la- el personaje crece, no que es un tú con todo ya puesto. Exactamente, gracias. Pero no es como Luquitas que literalmente se caga de miedo el resto de la saga. Este sí se mueve. Sí, el personaje de Luquita da un poquito para más, pero claro. Nah, ya está, igual. Rodrigo. Sí, Rodrigo. El capítulo está bastante bien, no tengo nada de quejarme. ¿Ustedes? espera, Está bien. no, Bueno, después el capítulo 7 es donde Marco se enfrenta a Nefer. Tampoco tengo Que a nada de Diana le quejarme. disparan. Tampoco no tengo nada de quejarme. Tampoco. Creo que la escena más ecchi de toda la saga es cuando le disparan a Liliana. Pero es porque lamentablemente tengo que hacerlo oscuro, no puedo hacerlo live eso. Sí. sí. Tomás. Vos, Light, te recuerdo que literalmente diste una escena casi gráfica de cómo... No lo digas, ya sé. Dilo. No, la de Rin, ya sé que está diciendo la de Rin, cómo Me da vergüenza ajena esa escena, ya lo sé. Me da vergüenza ajena. quemaron. No, ya sé, cállate, ya sé. Sigue, Alviro, sigue, no tengas piedad. Se está vengando, boludo. Sí. Alviro, sigue, Bueno, no tengas piedad. bueno, Sigue, me lo fumo. ¿de qué estás hablando? Ya sé que estás hablando. Decilo, me lo fumo. Sí. No, eso Ya está, ya está. era todo, porque literalmente no le hace nada más, literalmente la tortura, la mata y la deja ahí tirada. Se sintió el golpe. Yo veo la escena y me pongo triste por el personaje, me pongo los zapatos del personaje, pero después eso no tiene... Es lo que dije, no es tiene- lo que dijo, es lo que dijiste en Baile de Garden de ahorita mismo. Sí. Te sientes mal por el no tiene personaje, peso después pero en la trama. No lo Pero el personaje- conoces. Pero es- Pendiente a un hilo y después lo cortan. ay, qué penita, pero nunca me hiciste sentirme relativo con ella, nunca me hiciste más o menos Bueno, pero seguirla un estamos poquito. saliendo simplemente muy... la mataste. Sí, estamos saliendo muy del tema ya. Templo maldito. Bueno, el capítulo- Cerramos el último capítulo de Templo maldito, nos falta uno. El ¿Ya? último capítulo de Templo Maldito, Lo único la que habilidad tengo- me pareció un poco rebuscada, pero la ejecución de las jugadas del turno de Rodrigo estuvo bastante bien. Lo de Junín me pareció un recurso cómico bien usado. La verdad Sí. que Sí. pocas cosas. Junín que Freya sí quejarme, la se- verdad. El capítulo cerró bien, con una conclusión aceptable, confirmando el ship de Matías con Rodrigo. Por siempre. Por siempre. Sí. Bueno, Marcos más o menos redimiéndose o intentando hacerlo. No, todavía no hizo nada, pero igual. Eso era necesario. Tomás, ¿en qué parte de la puteada? Estamos hablando con Templo maldito. ¿Querés decir lo que pensás en general del Templo maldito? Yo solamente Quiero decir lo que pienso en general de tus tres últimas sagas, sin contar Echo, cuando lleguemos a la conclusión. Ok. Bueno, entonces, Justy. Porque tengo la misma opinión de los tres. Para, ¿cuáles son? Yo sí. O sea, son... Ah, la de Rodrigo que fue cancelada, vos decís. Sin contar Sí, la que fue vamos a cancelada. hablar de las que tengo la están misma opinión de canceladas. las tres. No. Aguántate. O sea, vamos a esto. Escúcheme. Vamos a hablar de Templo Maldito, después hablamos de Echo, porque Echo es la cancelada que es más interesante de hablar. De hecho, el corrupto, que era de Matías. Y creo que ahí Voy a está. hacer lo que opino y ya me divorcio del tema este. Dale. Ya.
Lo único que Templo diría que el final maldito y el de... derecho Pará, del déjenlo hablar corrupto. a Johan que se Deja, tranquilo. deja hablar, dale. bueno, deja hablar yo si cada uno Literalmente me hablamos. fui a comprar gaseosa para que puedan hablar sin mí. Dale, cerrá. No, Dale. lo único que quería decir yo que el final del duelo me parece demasiado anime. Pero nada Lo más. que iba a decir es, Bueno, es verdad. Chicos, ¿saben qué? Mauricio, ¿viste? Mauricio, mi compañero, Sí. que también es como yo, digamos, muy cínico, pero al mismo tiempo muy realista con lo que dice. Literalmente me dijo, ese final pareció sacado de Naruto. Y yo dije, Mauricio, eso fue lo más insultante que me han dicho en mi vida. Y Mauricio se cae la risa. lo que iba a decir es, el problema es, Templo Maldito sí mismo para mí fue un gran cambio en el sentido de que muchas cosas mejoraron, pero con Derecho al Corrupto me di cuenta de muchos errores que dejé pasar en Templo Maldito. Ujú. Fue porque siento que con Derecho al Corrupto te entraste en una segunda zona de confort, porque ya habías mejorado mucho, pero no quisiste seguir arriesgándote. Una saga que fue muy a lo seguro. Y me doy cuenta que tenés un problema un poquito serio con tus finales. Construís todo como para dar un final épico, un final, un clímax. Pero al final el clímax es muy decepcionante porque simplemente pasa lo que tenía que pasar. Ujú. Siento que te falta muy ese punch, Te ese falta, vos estás diciendo el salirte, plot twist, el giro de trama. El giro de trama del tercer salirte acto. de las expectativas, porque Sí. al final Para el eso no lo veía clímax tan termina necesario siendo un un giro de trama. trámite, Para dejarlo hablar. un construir lo que tenía que pasar y pasó. Y no hubo ninguna. Y eso, por ejemplo, es un problema que tuvo, por ejemplo, Full Metal Alchemist. Por lo menos Full Metal Alchemist aprovechó para matar personajes y cerrar arcos de personajes. Pero tus arcos de personajes, los únicos que ya a cerrar fueron los de tus protagonistas las dos veces. Y siendo que en ese sentido empezando a entrar en una zona de confort donde meto pocos personajes, solo cierro los arcos que me convienen y después, si caso, cierro los que me faltan en una saga próxima. Ay, Dios mío. Estoy haciendo eso de vuelta con los dos especiales. Sí. Sí, Bueno. ¡Fuck! es como Digimon. Sí, voy a tener Estás haciendo lo que que... hace Digimon. Ok. Entonces, esto definido. Ok, definido acá. Voy a cancelar los dos especiales, voy a empezar de vuelta y no voy a estar en confort. Muy bien. Buena Lo que iba a concesión. decir es, Bueno, te pasa lo que pasa, bueno. por ejemplo, Pará, en los déjame animes hablar, de Johan. Ghibli. Bueno, menos pasa lo que tienes como videos a Iba a nosotros decir- para verlo, pero no los publiques, obvio. Nadie lo va a Lo que iba a publicar. Bueno, decir es, Sí, Johan. lo que iba a decir es, te pasa lo que pasa mucho con Yu-Gi-Oh, que Yu-Gi-Oh tiene, no que Yu-Gi-Oh, con Digimon, que Yu-Gi-Oh desarrolla muy bien a todos sus protagonistas hasta que llega a la parte del clímax. En el clímax decide solo darle protagonismo a sus dos personajes favoritos, porque son los que no cerraron su arco de personaje, porque fue cerrando los demás arcos de personajes antes. Porque para Digimon esos arcos de personajes no necesitaban cerrarse en el clímax, sino se podían cerrar antes. Ujú. Pero al final se siente como que los protagonistas son los únicos que importan porque son los que tienen la mega evolución final, son los que salvan al mundo, son los que se fusionan, son los que hacen todos. Los demás, si caso, maduraron a lo largo de la serie, pero al final tampoco eran necesarios. Siento que te pasa ese problema de que vas desarrollando buenos arcos de personajes, pero los cerras antes de tiempo y al final solo quedan los arcos de personajes de los dos principales y el resto ya cerraron. No hay por qué hablar del tema. Básicamente como le pasó con Rodrigo Marcos en el primer arco y Matías y Marco en el segundo. Sí, Sí. y ahora te está pasando un poco lo mismo con el tipo que se parece a Makishima o sea, con el tipo que es Makishima Shogo de Psycho Pass y el otro, o sea, es un patrón que está, Sí. estás empezando a hacer y siento que estás muy, es como que es orgánico, te falta es orgánico en el sentido de que se van desarrollando, pero se nota mucho que haces lo One Piece. Este personaje terminó su arco de personaje, se va, chao. Ujú. Desaparece la trama, lo cual es mejor que forzarlo, pero también podría simplemente haberle dado un arco de personaje que se cierra con el final, como lo hacen la mayoría de historias buenas. Ujú. Te falta empezar a reservar contenido y empezar a guardarte más las cosas para que el final sea el que tenga toda la carga narrativa. Porque tenés digamos que sobreestableces cosas, aunque eso evita que caigas en conveniencias argumentales, también impide que esas conveniencias argumentales te sirvan para hacer que la trama sea más interesante. Al final pasa lo que tiene que pasar. Ujú. Wow. Y también creo que tengo un problema que me enamoré demasiado de mis personajes actuales, especialmente de Rodrigo, Matías y Marcos.
O sea, Nada, que- Marcos le chupa la pija No. cada rato. Sí. La verdad. Sí, sí. No, Creo que también es un problema muy grave que tengo con que le doy demasiado énfasis a Matías, a Marcos y a Rodrigo y lo demás lo dejo muy helado. Creo que debería dejar de usarlo, Basi- directamente, porque es un problema que Básicamente tengo. tu problema es que tenés que empezar a dejar de establecer tanto y dejar que al final pueda sacarse un par de cosas de la manga, siempre y cuando esas cosas de la manga tengan sentido. Es como, Por ejemplo, al el final derecho de está por... O Ujú. por podés eso. simplemente establecer cosas sin decirlas. Es Podés lo que establecer pienso. cosas sin decirlas abiertamente. No sé. Con lo que es Establecer difícil, que pero existen, te entiendo. por ejemplo, en el Em, duelo, vos estableciste demasiado que este tipo iba a desarrollar una habilidad. Y al final, cuando usas su habilidad, vos decís, bueno, toda la serie se estableció que iba a hacerlo y lo hizo. Y pudiste dejar eso más sutil como diciendo, a lo mejor podrías desarrollar una habilidad a futuro. Después en el duelo final se dice que todo este tiempo estuvo entrenando, pero nunca se mostró porque querías mostrarlo en el duelo final y eso hubiese quitado impacto, pero siempre estuvo establecido que era posible. ¿Qué tal si la habilidad fracasa y tiene que verse por su propio mérito? En vez de enfocarse en un podercito También, o random. sea, ahí podrías Que, haber hecho que eso, así subvertir escribí. expectativas. Sí, sí, así escribí el duelo final en el especial de Rodrigo, de hecho. Así lo he Pero escrito el duelo. básicamente eso, tenés que empezar a dejar de establecer tanto, o si vas a establecer cosas, tenés que subvertir expectativas. Porque vas muy a lo seguro, vas muy a lo, esto tenía que pasar, Sí, sí. O sea, pasó. que funciona, pero se espera más a este punto. Ah, Sí, básicamente sí, son finales te das, te das predecibles. muchas expectativas para un final que simplemente es, funciona. It es just que work. como, por ejemplo, en Derecho del Corrupto, básicamente, tú, cuando conversábamos del final, que tú no nos querías decir nada, cuando conversábamos del final, no discutíamos de cómo, no discutíamos de quién iba a ganar, todos sabíamos que iba a ganar Marcos. Discutíamos de cómo iba a pasar, No, o cómo iban a cerrar había los uno otros que apostaba, personajes, había uno pero que no, apostaba con Matías. Para ser justo. ajá, había uno, bueno, pero la mayoría sabíamos que iba a ganar Marco, Sí, sí, o sea, si era obvio conocías porque lo que estaba cómo construyendo. escribo yo, sí, te das cuenta enseguida que va a ganar. Sí, no, pero todos nos esperábamos y es Y lo que otro terminó tema pasando. también es eso, que estableces mucho las cosas y después, cuando no sabes qué hacer con un personaje, simplemente cerras su arco de personaje y te olvidas de él cuando simplemente podrías dejarlo un poco de lado, pero dejar su arco de personaje abierto para cerrarlo al final. Incluso Yu-Gi-Oh! GX supo hacer eso, no, Yu-Gi-Oh! 5DS supo hacer eso. Lo mejor yo. Pudieron haber cerrado el arco de personaje de la tipa Lo esta, que la yo hubiera waifu, hecho, la que usa Black Rose, en cualquier momento. Pero decidieron extender ese conflicto, aunque no era totalmente necesario, pero lo extendieron sin que fuera Sí, vos artificialmente. decís cuando entró Ceramil. Establecimos Sí, que ya sí. lo superaste, pero después vuelves a tener conflicto. No, nunca establecieron que ya lo superó, siempre se quedó como ese conflicto. Y cuando finalmente lo supera al final de la serie, cuando hay una situación crítica que logra salir a superar, aunque esa temporada era una mierda, es muy satisfactorio porque, bueno, fueron 4 temporadas estableciendo que este final, y al final el final estuvo a la altura. Pero no, vos simplemente decís, bueno, este personaje ya cumplió su rol, cierra su arco personaje y ya no va a hacer nada en el clímax. yo, Cuando simplemente podrías no cerrar su arco personaje, pero para que en el clímax lo cierre. Ujú. Ahí estás cayendo mucho en una suerte de mediocridad, porque como ahora estás escribiendo cosas que están bien escritas, porque no tienen ningún tipo de gancho, no arriesgas. funcionan muy bien, que es de ese tipo de series que funcionan muy bien, son ese tipo de series que funcionan muy bien cuando la ves por primera vez, pero viéndola en retrospectiva deja de emocionarte porque ya sabes todo lo que va a pasar y no sé, y sabes que el clímax va a ser decepcionante. Es como, todo esto que se construya, ¿qué va a llevar? La ves por segunda vez y es, A lo todo que se esto que se esperaba que, a lo que construye esperaba va que a pasara. terminar como tiene que terminar. Sí, a lo que se esperaba que pasase. Sí. Sí. Por ejemplo, vos, Se mira, yo tengo esto que para mí, eso se dio usted ahora. Para mí Rodrigo terminó desarrollándose en el capítulo 6. No tiene nada que hacer después del capítulo. La verdad, para mí también. Literalmente lo único que tiene que hacer ese capítulo es solucionar los problemas externos. Porque los problemas internos ya los solucionó ese capítulo. Y ese es Sí, un problema. Y eso es un problema porque el podéis- protagonista. Lo único que queda es Rodrigo, por lo único que sigue moviendo y hay más y hay 2 capítulos más es por Marcos. No hay más. Sí. Y No, hasta la misma y hasta tú mismo te diste cuenta porque del capítulo 7 al capítulo 8 más o menos se tratan de Marcos. Rodrigo casi desaparece. Ujú. De hecho, yo siempre digo lo mismo. La primera mitad para mí me parece que es de Rodrigo, la segunda mitad es de Marcos. Ujú. Hmm. Y el problema es básicamente ese, Tomás. Estás cayendo en una zona de confort que me entristece porque
Porque aunque están bien escritas tus obras, son obras decentes, son obras que cuando las ves por segunda vez llegas a la conclusión de que, bueno, el autor se Era las obvio. arregló para que esto no esté fuera de lugar, para que no haya nada malo. Pero tampoco es como que vaya, como que me genere muchas emociones. Y Bueno, termina siendo un me. Por lo menos tus series anteriores no fueron un me, no fueron eran por lo menos un, esto es tan malo que También, puedo verlo para reír de lo malo que es. El otro es, de- esto de- tiene mucho potencial, pero se nota que el autor está yendo muy a lo seguro porque tiene miedo de cagarla. sí, no. Supongo que era costumbre mía porque antes no sabía cómo estructurar una historia bien. Ahora puedo estructurar una historia de principio a no, fin sin mucho problema. no querría decirlo, pero hasta en el torneo mundial he sentido más tensión y no saber qué pasará en el siguiente capítulo que en, que en Sí, el templo maldito. Buen es, punto. pasa lo que tiene que pasar, es básicamente esa Es la decir, conclusión. me lo establece, Ne- el templo maldito me lo establece tan bien que estoy 100% seguro cuál es el siguiente escalón. En Sí, cambio, es básicamente torneo un... mundial, veo un capítulo y a la resolución veo como 3 o 4 posibles salidas y no sé cuál va a pasar y me mantiene Sí, expectante. Bien. tenés que empezar a dejar de pensar en esto es lo que tiene que pasar, porque esto es lo que tiene que pasar, porque la narrativa se lo exige y empezar a pensar, Dejar ¿yo de qué quiero pensar que en lineal, pase? creo. Muy Y lineal. si yo quiero que pase esto, ¿cómo hago a la gente creer que no va a pasar eso? Pero al mismo tiempo va a tener sentido cuando pase. Tienes que empezar a Plot twist, pensar en más otras a palabras. futuro. Plot twist. Sí, Un plot sí, twist, no, sí. tenés Falta que plot twist. subvertir expectativas, tenés que hacer muy claro que no va a pasar algo. Es la base de Yu-Gi-Oh! La razón por la que Yu-Gi-Oh! Es entretenido es porque de repente sale una carta de trampa y de repente alguien dice I active you mama. Pero vos decís, Va. por ejemplo, vos decís You mejor, active por ejemplo, the- te dan un ejemplo acá, porque me gusta discutir estas cosas. Por ejemplo, ¿te parece que es mejor hacer eso que, por ejemplo, como en el capítulo 4 que construimos todo cómo va a ganar Rodrigo ese duelo, por ejemplo, con lo de Tobía y todo eso? Sí, por un motivo muy simple. Porque si se sacas algo de la manga, pero sabes que si algo de la manga es algo que puede suceder, es muy satisfactorio porque decís, no lo Ah, había imaginado, eso. no había Sí, imaginado, ese sentimiento. pero pasó. Pero si es cuando, Hmm. dijeron que iba a usar esta carta, usó esta carta, no se la negaron. Ok, Eso es bueno, un buen punto. tiene sentido. Eso es Es un buen como ver punto. es como ver una batalla entre decks meta. Es Por como, ejemplo, este deck hace algo que hubiera haciendo pasado, por algo, ejemplo, en eso está de muriendo justamente. haciendo algo. Sí, por ejemplo, es como el duelo de Susaku contra Revolver, el último duelo que tuvieron. Que literalmente Revolver va sobre hacer el extra link y después Susaku encuentra otra manera de aprovecharse de esa estrategia para ganar, por ejemplo. Algo así sería, ponerle. Sí. O por ejemplo, justamente en el eso de que mencionó Tomás, de que estuvo todo el capítulo anterior construyendo acerca de esa carta, y como ya lo dijo, activa esa carta y se la niegan. Pero a menos Sí, pero que para ganar, por ejemplo, Rodrigo ahí activó una carta y digo, destierro estas 2 cartas de mi cementerio, entre ellas la carta que supuestamente tenían que ganar, y le resuelve el juego. Y más o menos decir, bueno, no me ganó el juego, pero al menos no serviste de nada, o al menos me ayudaste. o por ejemplo, que te niegan la carta y vos decís, al final se la negaron, no me lo esperaba, de repente digo, Mm, activo todo el spell y activo la carta que me negaste antes. entiendo. Por Entonces, ejemplo, así, o algo Sí, sí, así. sí, sí. O sea, pero igual me preocupa más la historia, pero está bueno ver este aspecto. Sí. te digo duelos porque en la historia es algo mucho más abstracto, pero también aplica completamente. Porque, por ejemplo, Sí, si que vos no estableces, salga todo como planeado, básicamente. es como, Exacto, que no sea sí, todo tan predecible. Tome es como, desprevenido al espectador. es como de repente, por ejemplo, estableces que hay una puerta para escapar de terremotos y hay un terremoto. Y de repente en un momento dado el protagonista corre hacia esa puerta y vos decís, oh Dios mío, bueno, va a usar la puerta porque ya establecieron que está ahí y ahí se soluciona. Pero de repente caen escombros y esa puerta se cierra. O plot twist descubre que hay otra puerta de emergencia que estaba del otro lado y vos decís, tiene sentido, porque solo había una puerta de emergencia, pero nunca me dijeron que estaba ahí. Genial. Eso es, por ejemplo, cómo resolverías un conflicto de un terremoto con puertas de emergencia. Cerrás una salida, pero después usas otra salida similar que no se te dijo que existe. Eh, Por al existir la primera, tenía sentido que haya una segunda. Ujú. Es como, Puedes aplicar esto a toda la trama. claro, y eso, por eso te dijimos que puede, porque
un duelo es más o menos como hacer un guión. Las cartas Sí. trampas son las cartas trampa, a pesar de que nos quejemos ahora de que el meta actual es negar todo, las cartas trampas son es lo que le da jugo al Sí, resto. Es lo que le pongámoslo da un así. toque de Es lo que- imprevisibilidad, por así Sí, decirlo. Digamos, impredecible, sí. No, A pesar- meta. Poniéndolo claro. A pesar de que a veces nos quejamos de que, ay, no puedo jugar, pero si pero cuando tú y yo jugamos un duelo, y tú haces todos tus combos y me ganas al toque, tú te sientes aburrido, es decir, mierda, hice todos mis Sí, combos y ya está. hice lo que se esperaba que pasase. Ya lo esperaba que pasase. En cambio, En cuando cambio, si nos pegamos puro justamente- Ash Blossom entre los otros dos, es como en plan, esto es tedioso pero más divertido. Pues sí, pues. Tomás, Eso voy a es darte un mejor ejemplo. lo que más nos reímos fue cuando tú me negaste algo, yo me te negaba algo. Ay, Y así sí. nos pasamos todo el duelo. Sí, Eso sí. es lo que más nos reímos. Es más memorable, sí. Sí, Tomás, te voy a Por ejemplo, imaginarlo en términos de hoy- Luis. Para dejar Los hablar a Johan personajes- que quiere cerrar acá. A ver. Los personajes son los monstruos. Las magias son los recursos que tienen esos personajes para hacer cosas. Y las trampas son los giros de trama. Vos tenés que meter necesariamente trampas para que la historia tenga algún interés. O va a ser, le equipo a este monstruo esta magia, y uso Monster Reborn, te gano, y como no tenías ninguna trampa seteada, pues te vas al carajo. Básicamente eso es lo que pasa en tu trama a nivel general. Un personaje ya tiene un recurso establecido y usa el recurso establecido y sucede lo que tenía que pasar. Porque no va a haber un giro porque el guionista es un cobarde. Es un buen punto ese. Wow, esa puñalada. Bueno, no apuñalar, es un buen punto. Bueno, ¿algo más que decir de Templo Maldito o de Derecho Corrupto? Eso es todo lo que tenía que decir. Son series, son historias bien hechas, son historias que tienen sentido, pero son historias que no tienen ningún tipo de puntos. Son historias que cuando te ves una, ya sabes lo que van a pasar en todas. Ujú. Viste una y te viste todas, es lo que vos decís siempre de Power Ranger. Yo diría una casa. Sí, pero varía, pero varía justamente la misma fórmula, pero varía lo suficiente como para ser entretenido. De verdad eso. Sí, porque, digamos, no es que todas tienen la misma trama, cada una No, tiene no. su propia O sea, trama. vas de una Power serie. Ranger. Sí, sí, vas de una serie de arte marcial a una serie posapocalíptica, por ejemplo. Te capto. Sí, pero sabes que si te viste una, te ves todas porque sabes cómo funciona el guionista. Es como un director que pasa a hacer una película de artes marciales a una posapocalíptica, prosigue por todos los mismos puntos de estructura y sabes que, este director hace lo mismo. Es como ver el universo cinematográfico de Marvel. Sí, Y pueden como- tener diferentes gimmicks, pero el punto es el mismo. La forma en la que hacen las cosas es la misma. Bien. Por eso, en un director, los directores Marvel son as... Damiro, ya, dale. Sí, amigo que está lo dejamos callado, André. No, la verdad que lo que yo diría ya lo dijeron Dragón y Carlota. Lo único que iba a decir era que Derechos del Corrupto se podría haber aprovechado, pero para desarrollar más al personaje de Liliana y no meter a otro personaje como Diana. Ujú. Sí, Diana es Liliana, pero ¿por qué no podían poner a Liliana? Porque tenía una relación con Marcos y era más importante desarrollar a Marcos. Ujú. ¿Para qué mentir? A Tomás le interesaba más desarrollar a Marcos, así que no pudo meter a Liliana, aunque tenía más interés por Liliana. Ujú. Porque hubiese sido mucho más conflictivo que Liliana estuviese investigando a Matías. Muchísimo más conflictivo. Sí, mucho más conflictivo que a una reportera X. Sí. Porque Sí, básicamente es no como fue una reportera X. Es como dos aliados que tienen puntos de vista contrarios y que tienen un ser querido en común y que están tomando diferentes caminos. Pero no, fue una reportera random y un tipo que se quiere redimir. Ujú. Mira, Liliana versus Matías habría sido un duelo muchísimo más emocional y muchísimo más impredecible que lo que terminamos teniendo. Que básicamente era Matías mostrándole el pito a una niña de 15 años. No, ese es Marcos. Que Johan esté interesando También. al personaje de la reportera, siendo que el avatar es una de sus waifus. La waifu de muchos, pero no tiene nada que ver. Bueno, No tiene nada que ver porque es un mal personaje, porque Tomás, andate al carajo, Liliana juega el mismo deck que el otro rubio, que el rubio de los Rockets. Le metes las mismas jugadas exactas, los mismos duelos exactos y encaja. Fue totalmente tu culpa, fue porque te gustaba más el personaje y hiciste mal, tomaste una mala decisión de no, temática. sí, decidí que quería enfocarme en Marcos, en vez de enfocarme Sí, en... sos como una de esas niñas que dicen, este es el personaje edgy, así que me enamoro.
Aunque este personaje objetivamente necesita más desarrollo. Sí, no, sí, o sea, por eso digo que admito completamente de que es mi culpa por enfocarme siempre tanto en Rodrigo, Marcos y Matías. Que obviamente me enamoré de esos personajes, y eso no es algo bueno. Y sí, Liliana, Está bien quererlos, pero no le No, quites la pena. obviamente creo que tengo que dejar de usarlos por un rato. sí, bueno, No, es que justamente dejaste morir a Templo, querías dejar morir a Templo Maldito y te empujaste SEO, pero como viste que no es lo que querías, volviste a tu zona de confort. Volví a zona de confort, es muy cierto, esa historia es tan sí, cierta. boludo. Tenés tenés un personaje clonado y no desarrollás a ninguna de las dos. Y Tenés dos reporteras que exigen desarrollo, que te dicen, autor, yo necesito desarrollo. Yo estoy bien escrita". Igual Los- con Liliana es algo muy específico, y te voy a decir que es Sí, porque no, Liliana, esto, mira, Diana y tengo la algo, otra reportera tengo algo con Liliana, pero te voy a explicar por qué con Liliana, Carlota, pues yo también pensé eso también. El problema de Liliana son los renders. sí. Es muy poca variación, son como 4 renders que me sirven y los otros son al pedo. O sea, no tiene material, porque Sky nunca apareció en el anime de Ace Attorney. Bueno, Aún. ¿qué querés que te Nunca diga? animaron el jodido caso de la resurrección. ¿Qué querés que te diga? Tenés dos reporteras que exigen desarrollo, pero no las desarrollás porque no son un rubio. Porque no son un rubio. Para Matías no es rubio. Fetichistas con los rubios. No es que todos los personajes con diseño decente son rubios, ¿qué esperás? Sí, o sea, pero tenés dos personajes que te exigen desarrollo, pero te enfocas en los tres rubios de siempre. Bueno, ya que estamos en eso, ¿algo más que decir de esto? Porque de hecho estoy muy interesado en lo que tienen que decir ustedes de Echo. Ah, Echo. La ¿De verdad qué? no tengo mucho de ¿De qué? De Echo, Potencial Escuadrón Cadete. En Echo genuinamente te quisiste arriesgar, pero como no te salió, ya hablamos de eso. Sí, no, pero eso fue por Eh, culpa de falta de planeación también, por mi culpa. Sí, Esa también serie falta. fue fanservice. También Fanservice. siempre. Voy a decir una La idea cosa. no estaba mal, la protagonista me gustaba. No, Me el gustaba protagonista es totalmente diferente a Rodrigo, Sí, que era más o menos, exacto, era rudo, eso. pero tenía simpático. Pero la protagonista de Echo era básicamente, tenemos conflicto constante con la protagonista y eso nos mantenía Sí, al y punto eso de que estaba pasaba bueno. con esa hija de Sí, yo lo que decía Y era, voy a decir una cosa, como Tomás. sentimos tanto repudio por la protagonista, yo diría, verla evolucionar, no diría, diría que, ¿cómo decirlo? Que nos sintamos más... no es una cosa que esté estando aburrido. Con la persona. Voy a decirte, Tomás, una cosa. Yo quiero decir algo con Lin, ¿ok? Dime. La cosa de Lin Dilo. es una protagonista que genuinamente sea desagradable, pero que tenga creo que como Rodrigo tenga un arco de desarrollo donde digamos es más tolerable. O sea, no que sea simpática, pero más tolerable. Y con el tema de Lin, es que porque yo ya sé cómo escribir un personaje tóxico que sea un dolor de pito, como por ejemplo el Tomás Alexander original. Por lo que tanto, ¿qué tengo que hacer? O sea, que haya un balance. O sea, que la pendeja dice mucha mierda, pero recibe mucha mierda también, ¿entendés? Sí. Sí, pero justamente eso nos mantenía interesados en el personaje. ¿Qué mierda le iba a pasar ahora? Tomás, yo cómo- voy a decir una cosa que va a Sí, ser un poco también, incómoda, la pero verdad, y con decir. La aparición de Dante y Nefer, la verdad, no las vi necesarias, la de Nefer un poco, pero la de Dante, no, porque era más un mentor para Link, que la podría hacer Ahí le copió mucho evolucionar un a poco. SPD. Ahí le Sí, copió mucho no, a SPD. se notaba que estaba con ganas de hacer algo con SPD. Ya. Voy a decir esto, Preguntaría Habla que Charlota. Bueno, Habla- déjale calota, sí. déjale calota. Habla, a ver, ahora que voy a decir esto. habla. Echo tiene el problema que era de que por su planteamiento, por su premisa, tenía que ser una serie lenta. Pero vos estás en una época en la que querés hacer series rápidas que se puedan hacer relativamente rápido y terminen su punto. Pero Echo no podía ser rápida, No. no daba. Estaba muy basada en El tipo- misterio. No de misterio, pero pensarlo de esta forma, un desarrollo de personaje coherente, ser un hijo de puta, ser una persona decente, no podés hacer 12 capítulos. Obvio. Rodrigo funcionaba porque Rodrigo empezó siendo un niño confundido que no la tenía clara por ningún lado. Pero la otra tipa creía que la tenía clara y necesitaba primero darme cuenta que no la tengo clara, pensar por qué no la tengo clara, después ver cómo mis errores causan conflicto, después empezar a plantearme y después tener un arco de maduración y superar el problema al final. Necesita pasar por lo menos 6 fases, necesita pasar por un puto duelo. Eso lo tenés que hacer por lo menos en 24 capítulos. Y por Tampoco cómo funciona tanto la capítulo, pero te capto a lo que vas. Sí, sí. por cómo funciona la serie, tenés 3 personajes que los 3 personajes te exigen un arco de maduración muy similar, un arco de maduración lento. Prácticamente es como si estuvieses intentando escribir Digimon Tamers en 12 capítulos.
Es un desafío. Sí, por eso, o sea, Lin es muy parecida a Takata en el sentido de que empieza siendo un personaje que es muy incómodo para mucha gente, pero que se nota que fue hecho así con una intención de desarrollarlo. Pero la única forma en que sea creíble ese desarrollo es que sea muy gradual y es que interactúe con muchos personajes. Pero en Echo, básicamente, primero que nada, que en 3 capítulos ya vimos a quién va a ser el villano final y ya vimos que la gente está los tipos hiper OP, y sabemos que Lin va a llegar a ese nivel muy pronto, porque estableciste demasiado rápido su crecimiento. Mejor. Ya, Es me como caí. que esa es nuestra forma, es como si en Power Rangers apareciese el enemigo final a partir del principio y vos ya piensas que con un sword determinado van a ganar. Sí, es como Y si finalmente llegan contra este tipo y sí. obtienen ese sword y ganan. Es como si Benjix apareciera en los primeros capítulos con el traje final ahí en RPM. Ujú. Sí, Básicamente, sí. tenés que empezar a trabajar con el hecho de que si vas a hacer una serie que necesita un desarrollo lento, vas a tener que hacer una saga larga, estás obligado. Y si no querés hacer una saga larga, tenés que... Básicamente era una saga demasiado ambiciosa para el nivel de esfuerzo que estabas dispuesto a dedicarle. Y se notaba que rusheabas demasiado todo. Los duelos estaban rusheadísimos, la trama estaba rusheadísima, y como todo te exige lento, todo te dice, che, ponele el freno. Nosotros bajamos en esta parada. Nosotros tenemos que ir haciendo escalas, pero vos querías hacer un vuelo directo. Vos querías hacer 12 capítulos y que termine todo, pero no. Un ser humano no puede cambiar tan rápido de ser un hijo de puta a ser una persona decente. Háblate a ti mismo. Eso sí, verdad. Bueno, con Rodrigo funcionó porque no era tan hijo de puta, justamente. Sí, porque empezó siendo un tipo confundido. Está confundido. Sí, o sea, no era malo en sí, o sea, es simplemente un tipo con problemas. Cabeza dura, sí. No, yo es como Rodrigo es como un animal, es decir, todo el mundo se le estaba tirando encima y él obviamente estaba a la defensiva, obviamente si alguien le intentaba dar la mano él iba a morder porque estaba a la defensiva. Sí, pero cuando se calmó, cuando empezó, ya demostró que era un tipo buena onda, un tipo que tenía ciertas expectativas y que realmente creía que no era tan tóxico e intentó no serlo. Pero con Lynn, la tipa empezó siendo una hija de puta y por eso digo, tenés que empezar a pensar que si vas a hacer algo tan ambicioso, tenés que empezar a pensar que vas a tener que hacer duelos largos, que vas a tener que hacer episodios muy lentos. Porque te fuiste al carajo, le metiste el acelerómetro a una cosa que tiene que ser demasiado gradual. Sí, yo creo Así también. que tenés que empezar a... Sí. Tenés que medir tus expectativas. Esa es mi conclusión con Echo. Echo es medir tus expectativas. Tenés que saber qué estás dispuesto a hacer antes de meterte en un proyecto. Eso es muy ¿Qué cierto. tanto te casas con una idea? y justamente como Por eso terminó Echo, cancelando todo, justamente. Sí, y por eso, que como Echo no te funcionó como tú querías, volviste a la zona de confort. Sí. Y también, Sí. el problema de Echo que yo quiero agregar yo es que como justamente como dice Joker, una saga que como va mucho desarrollo de personajes, sobre el cambio completo de personalidad, de cambio de cómo piensa una persona, o sea, el personaje. Y al mismo tiempo es una saga muy fanservicera que va sobre tener múltiples duelos con un montón de podercitos de otras personas. Es como en plan, o sea, una cosa me dice que es rápido, otra cosa me dice que es lento. O sea, simplemente eran dos casos que no mezclaban. Que ahora No, creo que... Sí. Porque podrías hacerlo como lo hace Power Rangers, que todos los días tienen un duelo de 10 minutos, digamos, pero siempre hay 10 minutos de desarrollo sólido. Sí, igual Power Ranger tiene 52 episodios y el Gokaiger tenía poco desarrollo de personaje en sí, pero te capto. Sí, No, pero porque Gokaiger tenía 6 personajes, vos tenés 3 que son los importantes. Ujú. Perfectamente. Y Gokaiger se apresuró de decir, Gokaiger lo que hizo es establecerte los personajes más o menos ya establecidos. Sí, sí, No sabían que no tenían, como tú dijiste, que un cambio rápido con poderes de cosas anteriores no mezclaban, así que más o menos dieron personajes más o menos sólidos y que simplemente le dieron un Sí, giro. Gokaiger básicamente le faltaron, es como si tomaras una serie de 100 episodios, cortaras los primeros 50 y vieras la segunda temporada. Estos personajes ya están establecidos, ya tienen sus gimmicks. Johan. Es como pasó con Super Mega Force, pero le faltó desarrollo de personaje en la primera mitad. Sí. Bueno, en fin, entonces para cerrar con Echo. Esto es lo que pasa cuando tenés una idea demasiado ambiciosa, pero no estás dispuesto a casarte con ella. Es una buena analogía.
eran dos, era como el agua y aceite, porque por un lado tenías que hacer algo muy largo, pero tenías los fans, por así decirlo, exigiéndote que metas todo rápido, o sea que era incompatible. Sí, supongo que Y, también tam- y también aparte, tuvo un problema muy grave. tenías miedo de hacerlo rápido. Sí, sí, tenía miedo. Aparte, Tenía miedo. Porque yo sé que, a pesar de que me tengo muchas ganas de esto, yo sé que la mayoría de gente que entra a ver los duelos lo entra a ver. La saga la entra a ver más que todo para ver los duelos. O sea, no, le chupa un huevo la historia, saltean la historia. Entonces Sí, digo, tengo por que. ejemplo, algunos. yo voy a decirte algo, Tomás. Echo tenías dos opciones, en mi opinión. O uno, convertías la gimmick del poder heredado en una gimmick que ibas a usar en una secuela, por ejemplo. Imagínate que agarras, no sé, el derecho de corrupto, pero de repente por X motivo un personaje adquiere el poder del poder o todos los personajes lo adquieren. Porque que de repente esto es como la saga de Noah, que existe esta nueva gimmick que la tiene todo el mundo. Ujú. Bueno, ahí vas a poder meter eso sin que fuese forzado, porque bueno, es la nueva gimmick. No tiene tanta importancia porque realmente solo sirve para hacer los duelos más vistosos mientras hay un desarrollo de personaje. Pero no sería intrusivo porque simplemente sería una nueva gimmick para hacerlo más. Por otro lado, tenías la opción de simplemente no meter una gimmick y hacer una historia lenta. Pero pero meter una gimmick que te exige ir rápido al mismo tiempo que metes una historia que te exige ir lento, no. O una a la otra. O sea, porque la gimmick podrías meterla en cualquier serie. y Tomás, pensando, En cualquier Tomás, serie como rápida. siempre nos repite, amigo Ademiro, que si vamos a empezar en esto, dice, haz una serie de 10 episodios menos, o 12, o No, 12 no, lo mucho, máximo 10. máximo 10, por eso, máximo 10, Para ir a lo empezando. mucho 11 si quieres hacer algo, pero máximo 10. Tomás, Obviamente iba a tomar el rápido, obviamente iba a intentar rusharlo, obviamente, Sí. sí, es el- te digo, si tuviese que decirte algo, mi conclusión es o simplemente agarrar la gimmick y la metías en otra historia que sí pudiera ir rápido, o sea, la historia lenta sin la puta gimmick. Porque tenés que saber los putos elementos que estás metiendo, tenés que saber para qué sirven. Un elemento que es para hacer las cosas más espectaculares va a funcionar si tu historia intenta ser espectacular, no se intenta contarte una historia interesante. Digimon Tamers es Digimon Tamers por el puto desarrollo de los Digimon y de los humanos, no por el D-Reaper, no. No por las Para mega eso evoluciones. las temporadas. Encima, el lema de los Hokai, o de lo que tú siempre te quejas, de que todos gritan algo, it's a showtime, hace espectacular, hay que hacerlo espectacular, como dijo. Sí, por eso te digo. Vos eras como si intentaras mezclar. Yo sé que vos odias Digimon Sabers, pero sirve para la analogía, porque vos sabés que Digimon Sabers tiene todo ese tema de modo explosivo, Sí. golpear a los Digimon con el poder de mi voluntad. Bueno, es una pelotudez, pero es una pelotudez que sirve para hacerlo atractivo, digamos. Eso es cierto. Es como si intentaras meter Sabers, pero a Sabers meterle todo ese tema del modo explosivo, boludo, super carmesí. Y que todo el mundo pudiese usarlo. Que apareciese Marina en Gemon Burst Mode. Marina llamó Burst Mode. The Reaper Burst Mode. Saint Falcon Burst Mode. Renamon Burst Mode. La típica, empezamos hablando de Yu-Gi-Oh! Y terminamos hablando de Digimon. Sí, pero te doy el ejemplo porque... sí, te capta. Sí, pero te doy todos estos ejemplos porque pensalo, si de repente en Tamers de la nada Julumon te diese el poder de hacer que tu Digimon entrara en un modo alternativo por la fuerza de tu voluntad y sirviera como Deus Ex Machina, perdería un poco el tema de que la evolución es un tema de desarrollo de personajes y sería un recurso de espectacularidad. Rusharía la serie muchísimo. Bueno, Hasta, ¿alguien más quiere cerrar con esto? Por ejemplo, como decía Charlotte, bueno, para finalizar, pues Echo fue pretenciosa, muy pretenciosa. Estoy de acuerdo, Además, muy pretenciosa para una idea de la que no te ibas a casar con lo que no te ibas a casar. Sí, voy a agregar algo a esto. ¿Sabes por qué Gokaiger y Power Rangers pueden hacer esas cosas? Después de Power Rangers copia al Sentai porque tienen que hacer eso. Porque ellos en el caso de Gokaiger, pues ya tenían 35 años de diferentes equipos, todos anuales, haciendo diferentes cosas. O sea, tenían suficiente como para hacer fanservice y como para hacer la legacía, digamos. Con lo Loquendo nada más estamos yo y un par más. O sea, no hay suficiente como para hacer, digamos, una legacía gigantesca. Diría que es mentira, Tomás. Porque al final... No, sí somos muchos. Sí hay muchos Loquendo que han hecho esto y que han sido trascendentales. Simplemente que
digamos la verdad, no te llevas bien con ellos. Y no iban a tomar, no se iban a tomar bien que aparezcan en una saga tuya. Vos sabés algo, vos sabés algo. Eso es un muy buen punto. Eso es muy buen punto. Yo más que todo decía ahora mismo, pero en el caso general sí tenés razón ahí. Tenés mucha razón. Por Lo que voy a ejemplo, decir es ¿vos que más, viste- eso es mentira en cierto sentido, porque con Gokaiger, eso es cierto en el sentido de que Gokaiger vive esa gimmick. Esa gimmick es como todo. Podrías haber metido esa gimmick simplemente a modo de fanservice, a modo de, o pero esta temporada tenemos este tributo, ya. nuevo estilo de juego. Es como Brains con los links. Sí. No cambia nada, pero es una nueva gimmick para hacerlo interesante. O al menos fresco. hubieras Ya hecho, simplemente... o al menos lo hubieras puesto como tributo, no tanto como una serie más. Después de una pesada que fue Templo Maldito, una serie de comic relief. Para Sí, preparar. Tomás, No sería, es que no yo sería te lo ideal, digo, pero. pensalo de esta forma. Te Si escucho. vos, en vez de meter esto como un poder super heredado, lo hubieses metido simplemente como una gimmick que todo el mundo tiene en una serie X, habría sido como cualquier serie de Yu-Gi-Oh! Introduzco la nueva gimmick, pero no me voy a casar con esta gimmick porque simplemente es una gimmick y el desarrollo va de otra cosa. Como Porque Pokémon con la Yu-Gi-Oh! GX no es Mega Evolución, con Yu-Gi-Oh! GX por las eso. fusiones. Yu-Gi-Oh! GX es Yu-Gi-Oh! GX por el desarrollo de personajes. Pero las fusiones están allí y son bonitas. Podrías haber hecho eso. Si no Sí. te ibas a casar con la idea, tratala como lo que es, una puta gimmick. O te casas con la idea, o la tratás como una herramienta más. No podés tener un pastel y comértelo al mismo tiempo. Sí, Tenés que romper pero un par de y huevos para hacerlo completando mi melee. idea. No me Sí, sí, sí. por favor. Y completando mi idea, puedes comparar justamente el torneo mundial no me acuerdo cómo se llama. Ya, con la de No eso. no podés tener ahorros y al mismo tiempo comprarte una Ajá. computadora. Básicamente. No. En torneo mundial pudiste poner muchos loquendeos que pudieron aparecer justamente en Echo. Pero, ¿sabes por qué pudiste hacer eso? Porque llevaba bien con ellos en esa época. Porque en ese momento, en ese momento te llevabas más o menos con ellos. Y había No más es que gente en hablaban general mucho. haciendo eso también, en general. También Ajá, más y había gente. muchos. O sea, esa época, de hecho, estaba medio de moda hacer eso. Tenía un Sí, pequeño grupo. por eso. Tenía un pequeño grupo, pero al menos había bastante y te llevas bien. Pero ahora, justamente en la época de Echo, con los pocos que quedan, que hacen, no te llevas del todo bien con todos. No, es verdad, eso es muy cierto. Me tuve que Y reconciliar con un el par, de grupo, hecho. Sí, sí. y el grupo, por ejemplo, a Eduardo le tuviste que preguntar, porque ni siquiera, ni estabas seguro de cómo te llevas con él. Le tuviste que preguntar, oye, Sí, y Eduardo, ahora estamos todos re bien, pero sí, te capto. Sí, y con Capri hace poco se han solucionado las cosas. Eso es verdad. Con Eve, por ejemplo, el compañero Eve Luz también. Es Sí, verdad o eso. sea, Echo era una muy buena idea, pero sí, que Sí, tenías, por eso. pero tomaste las peores decisiones posibles porque estabas con el tema de voy a hacer Básicamente, esto porque quiero hacer una serie palomitera. Y después te diste cuenta, ujú, che, no le diste. me gusta hacer series palomiteras. Pero al mismo tiempo quería hacer algo, Y digamos, con sustancia. Ajá. y querías hacer algo con sustancia, pero hacer algo con sustancia te hubiese llevado demasiado tiempo. Y hacer algo palomitero no te daba ninguna satisfacción. Hiciste mal ambas cosas. Cuando querés intentar tener las dos cosas, no tenés ninguna. Mira, la típica frase. Sí, y justamente las usaba en tu. Justamente lo vas a usar en tu esto de Event Garden. Justamente la misma frase. Es verdad eso. Sí. Eso, Mirá, por eso mirá digo, mirá cómo te vuelve eso. O sea, vos lo sabés, pero vos cuando haces el laburo no te das cuenta. Eso es muy cierto. Por eso, Es por eso que es muy importante que otra gente vea tu laburo y te critique y vos escuches sus críticas, como te escuché yo hoy a todos ustedes. por eso. Tomás, si querés rescatar la idea de Echo, yo te sugiero dos cosas. O la haces Primero, larga, o, yo te iba a decir, lo haces gimmick. O corta y palomitera. no, voy a hacer esto. Agarra una serie que vos quieras hacer, que pueda ser relativamente rápida, meter los poderes prestados como gimmick, como la gimmick de la temporada y que lo tenga todo el mundo. Y o sea, ¿qué monstruo de la era del 2003 va a invocar a este tipo y va a dar la vuelta al duelo porque el meta actual no está preparado para esta pelotudez? Eso funcionaría porque sería simplemente una puta gimmick y el desarrollo no sería, che, tenemos este poder sobrenatural y nos da ventaja, no, sería, bueno, lo tiene todo el puto mundo. No es lo importante es el desarrollo. Sí, obvio. Y así podés meter esa puta idea que es bien palomitera sin arruinar tu serie, sin hacerla palomitera, porque es una gimmick. Sí, vos sabés creo que cuál fue mi mayor problema también, porque yo siempre, y yo te lo digo a ustedes ahora, gente, no los digo,
yo tengo un problema muy grave con mis sagas en sí, o sea, después de las limitaciones, que tengo el sentimiento de que la mayoría de gente que nada más lo entra a ver por los duelos. Así que digo, bueno, démosles duelo interesante, pero al mismo tiempo quiero hacer una historia que parezca lo suficientemente interesante como para que ellos la vean por eso, ¿entendés? Pero al mismo tiempo digo, pero no puede, como decís, bueno, no puedes tener la torta y comerla, o sea, te enfocarte en algo. Te enfocás en historia y que los duelos funcionen como tienen que funcionar, o me enfocas en todo palomitero como me decís vos. No, porque yo no te dije que lo hagas palomitero, yo te dije, mete esto, hacelo relativamente palomitero Sí, y sí, que lo después haya un desarrollo entre la historia y que la historia vaya rápido. Yo- Que vaya lo suficientemente rápido como para que cuentes algo interesante, algo que a vos te guste, pero que puedas meter duelos alocados. Porque Y Tomás, el también, problema acá está en que vos estás pensando justamente, demasiado en el sentido de si meto duelos alocados tengo que justificarlos más de la cuenta. No, son putos duelos. No los tenés que no justificar todos, tanto, simplemente metes una gimmick y que ya esté. Ujú. no todos. O sea, en Tienes tanto que no justificar lo interrumpe. suficiente como para que sucedan, pero no todos tienen que tener un peso de trama, no todos, no todos. Sí, Vos, es sí, sí. es perfectamente que mientras hay un desarrollo de personaje entre dos personajes X que están teniendo su desarrollo y están todo eso que es lo que a vos te gusta, otros dos personajes menos importantes están teniendo su duelo porque tuvieron un conflicto personal no resuelto. Yu-Gi-Oh, la serie original lo hacía bien, boludo. Por ejemplo, mientras estaban desarrollando todo el tema este de Joy y todo esto y Mari y la wea, hicieron un duelo entre Bakura y Kaiba porque querían usar a Bakura y Kaiba para algo y ellos tenían una tensión no resuelta. Ese duelo no tuvo razón de ser, de hecho fue interrumpido, pero fue un bonito fanservice y no interrumpió nada. Ujú. Por ejemplo, justamente en el derecho corrupto, yo como cliffhanger final hubiera hecho que los dos duelos, el duelo de Matías entre Marcos, l- por alguna razón, llámale ¿cómo? Deus Ex Machina, no sé, o conveniencia de guión, pero que los dos, que ambos discos duelo fallaran y que el duelo terminara inconcluso. Eso hubiera sido más sorprendente que eso hubiera sido más sorprendente que la Sí, típica, y el Marcos aparte gana. cuando Sí, después no, de ellos hecho, se recontraran habría una tensión no resuelta y podrías Y, meter una y eso le revancha da entre esos dos no. cuando no estés desarrollando tu sí, concepto. porque Y ahora Marcos pensando, sí, y sí. Marcos y Marcos diría algo como así que mi último duelo quedó inconcluso. Y después, digamos que en la temporada siguiente estás Eso en re, un mundo eso donde re estás llovió. desarrollando dos personajes y decís, che, no sé cómo meter un duelo acá. Y haces que esos dos tengan sus revanchas totalmente fuera de onda, simplemente porque estaba esa tensión ahí, quisieron resolverla, y ahí le das a la gente, este duelo que quedó inconcluso, pues ahora lo resolvemos mientras la trama avance hacia otro lado, nada que ver. Ujú. Tenés que aprender a meter relleno, hijo de puta. Lo que hacía siempre antes, ahora lo tengo que volver a hacer. Sí, Sí, tenés que pero no aprender en a exceso, hacerlo. no en exceso. No, por ejemplo, ustedes dicen que, por ejemplo, qué sé yo, ponte un capítulo que se enfoca en historia, pero que tiene, por ejemplo, un duelo contra un flaco de relleno así nomás, viste, un turno, dos turnos y ya está. Ujú. Sí, ¿por qué no? O sea, Porque lamentablemente, porque es como te digo yo, si no hay duelo, generalmente la gente no está incentivada a ver el video en sí, porque tengo que tener duelo sí o sí, Es sí. pesado, es y pesado, si es ese pesado. duelo Demasiado. podés aprovechar, ya que ese no es un duelo entre los protagonistas, a meter un duelo diferente. No sé, un tipo que tiene una gimmick muy rara o muy rara en el meta, pero que es muy efectiva contra el de su oponente. Digamos que, por ejemplo, está un tipo que está jugando zombies y justo le viene un tipo que juega Shiranui. Ese Shiranui le empieza a partir la madre, aunque zombie generalmente tendrá Te odio, ventaja. Regiolo, te odio, aprovechando eso, te odio, Regiolo. Sí, bueno, en Ay, fin. ¿por qué? O sea, ¿Por qué podés me meter odias? los duelos que Sí, no son sí, importantes para amor. la trama, podés jugar más Sí, con claro. eso. Porque juegas muy a la segura. Tenés que empezar a arriesgarte, tenés que empezar a meter relleno, tenés que empezar a hacer. Aunque la serie sea un poquito peor en términos generales por eso, Puede- futuro vas a aprender y vas a hacer eso mejor. Ujú. Mm. Y va a ser memorable porque vas a decir, recuerdo cuando pasó esto. Al final no fue tan bueno, pero en su momento fue bastante interesante y cuando lo veo me emociono. Sí, ese es el punto de los de antes de ahora. El de ahora me lo he visto y como dije, me lo veo muy a la segura. En cambio, antes me podía decir que me podía emocionar. Vos Porque no decís, sabía Sí, qué iba a sí, sí. pasar. Vos decís que Echo hizo eso mejor que Templo Maldito y que
No, Echo Master- se fue no, muy al- mejor- No, Echo lo hizo malísimo. ¿Mejor? Echo No, es no, lo no, peor no, de los no, no, tres no, mundos. No, Echo es lo peor de los Torneo dos Mundial, mundos. Torneo Mundial fue una saga de mierda, lo tengo que decir. No, no, sí, Y- sí, y pero vos sí también- que ese aspecto, de hecho- digamos, de sorpresa, entretenimiento, valor de entretenimiento en En ese general. aspecto sí, en eso ese aspecto mejor. te lo tengo que decir. En ese aspecto te lo tengo que te lo Estará peor tengo que decir escrito, bien pero claro, tiene, sí. tiene más valor de entretenimiento en sí. Resumiendo. Ujú. Demasiada sustancia, muy poco estilo, y eso hace que a la gente no le interese porque si tenés que, porque nadie se va a poner a analizar la sustancia de una serie con lo que no. Cuando no entretiene. ¿Cómo? Eso Por no. ejemplo, Undertale justamente tiene mucho estilo, pero también tiene sustancia oculta. Y la gente lo empezó a sobreexplotar cuando todos se interesaron en ello. Primero Undertale se expandió. Primero todos le dieron por su estilo. Y después cuando vieron que había sustancia también, ahí empezaron a decir, oh, esto también es eso. Sí. Ah, esto también es O eso. como Helltaker, por ejemplo, que como un juego muy simplista, pero con mucho estilo, todo el mundo empezó a sobrebuscar todo al punto de que le dio más personalidad a los personajes, o sea, crear un montón de historia, todo ese tipo de cosas. Sí, y eso no está mal cada fan. Cuando, No, bueno, no, cuando no, lo exageran, parece sí, malo. pero sí. No. Sí, Tomás, te lo voy a poner simple, poniendo un ejemplo así más o menos. Pensalo de esta forma. Por mucha sustancia que le metas, vos tenés que ser consciente de que estás haciendo lo que estás haciendo. Porque Tamers, por mucho que sea Tamers, sigue siendo una serie de Digimon y sigue teniendo sus conveniencias que son parte del lore de Digimon y que toca. Ujú. Al Y sigue final siendo no una serie resta a la que- serie, sino que le da un cierto grado de carisma. Porque es eso. Sí, está mal escrito, pero está mal escrita tal cosa. Pero, ¿qué importa? Es como cuando hablábamos del. Yo decía, el tipo que es un Power Ranger que aparece en la nada y que. Sí, pero se nota mucho que lo metieron de onda, que lo metieron para hacer el fanservice. Y al final no restó a la trama, fue simplemente un fanservice que hizo feliz a los fans del personaje, que no hizo mal a la trama en sí. Tienes que empezar a meter eso. Como Meter elementos justamente que el no esto sean ya neces- Fury. O sea, digamos un momento, digamos, de fanservice. Sí, o Nunca está mal, nunca está mal, la verdad. Nunca está mal hacerlo, pero no es exagerando. el tema de lo que dicen. Por ejemplo, eso es lo que hizo un tipo de Monogatari que decía cuando estaba explicando. Hay veces que los personajes empiezan a hablar de algo que no tiene nada que ver con la trama y eso es básicamente un fanservice. Esperar al personaje en una situación extraña que te gusta. Pero eso no es necesariamente malo porque te da una pauta de que estos personajes no existen por y para la trama, sino que hacen sus cosas fuera de la trama y le da un aire de, ah, esta persona existe. Esta persona no es un monito que existe acá para que la trama funcione y que me entretenga, ¿no? Este personaje tiene una vida a la que va a volver cuando toda la mierda termine. Eso aporta mucho porque aunque es fanservice, aporta porque te mete cosas interesantes. Sí. Vos tenés que hacer un poco de eso, hacer que el mundo pueda tener cosas que no sean tan relevantes para lo que vos querés contar, pero que sean más relevantes para el interés general. Bueno, creo que estamos Te lo digo, todos. o sea. Sí, sí, creo que estamos todos Si yo abatidos. tuviese que hacer un Sí, ejemplo, la verdad que cuando no los... estamos de ¿Te acuerdo acordás del todos. capítulo cuando... ¿Te acordás del capítulo cuando dispararon a Liliana? Sí. Perfectamente pudiste haber metido un plot twist de que los tipos estaban teniendo un duelo contra ellos. Al final el duelo queda inconcluso y en la desesperación uno de los tipos le dispara y se revela que, oh, plot twist, todo este tiempo tuvo un arma. Pensamos que esto iba a ser un puto duelo. Ujú. Eso hubiese quedado Donde mucho no más se- chocante porque primero esos dos tipos que tenían el arma podrían haber tenido decks interesantes y pudiste meter un duelo de relleno, porque iba a ser un duelo de relleno, pero por lo menos un duelo interesante. De hecho, Y al final, sí. justo al final, le metes la sustancia. Es como, ah, Mira, te está gustando este momento palomitero, te está gustando este fanservice. Sí, Pues toma trama. te cuento que originalmente. Sí, sí, te cuento. Sí, sí, de hecho, eso es muy similar a lo que iba a hacer originalmente. Lo que iba a hacer originalmente es que Diana tuviera un duelo contra Dorrigo y en medio del duelo la pendeja como que se cansa y obedece lo que Nefero le dijo de disparar. Le dispara, bueno, y le pasa lo mismo. Algo así, como me decís. Pero no Eso, pero o sea. decidiste no arriesgar. Decidí reemplazarlo por el duelo de Nefer contra Marco y que el otro pase en pura acción así de peleita. Sí, pero lo otro habría sido más interesante porque ya vi el deck de Nefer, hijo de puta. Los Hubiese sido Ludalites están interesante, rotos. ¿sabes lo que habría sido interesante? Que de repente este fuese un deck entre Rocket, jugado por Liliana, y un deck, no sé, raro del momento, no sé, Dark Magician, que en esa época acababa de recibir support y hacía cosas muy enfermas.
Hay un Bueno. Dark Magician meta. Sí. Imaginas ahí Rocket versus Dark Magician meta. Nunca te lo viste venir, pero está bueno. Justo al final, cuando Liliana está por ganar, el tipo se desespera y en medio del duelo le pega un tiro y sale corriendo. Aunque no entendería cómo un Rocket le ganó a un Dark Magician, pero sí. Depende de lo que robe cada uno, pero sí. Bueno, en fin. Hay muchas formas. Tenés que empezar a pensar fuera de la caja. Tenés que empezar a pensar fuera de esto es lo que la trama necesita o esto es lo que... A pensar, yo quiero que pase esto. ¿Cómo puedo hacer que pase esto sin que la trama deje de tener sentido? Ya, pero cuando tengas esa idea, que normalmente es lo que haces, bueno, tengo esto. ¿Y qué tal si lo veo de otro ángulo? Empezar a jugar con la idea. Sí, tienes que empezar a dejar de lado seguro. O sea, ya. Sí, básicamente toca abandonar a los 3 pendejos principales, pase eso. Tenés que dejar de pensar en los rubios sexys. Puta madre, eso es difícil, pero lo voy a intentar. Vamos. Desde ahora va a ser tu nuevo meme. Lo voy a hacer mañana. No pensé más en los rubios. ¿Dónde? No, chicos. ¿Y dónde están los rubios? A veces los 3 ahí. Bueno, pero fuera de joda. Muchas gracias por toda la crítica. Esto me ayudó al corazón. Y bueno, voy a intentar mejorar mi sala de duelo con millones regulares porque millones regulares también tienen un problema. Cuando hagas, te lo voy a decir de una forma simple. Pensá en que vos haces una película y ves toda la película y la película te empieza a emocionar, pero en el final, ya al final y pasa todo lo que se estableció que iba a pasar sin ningún tipo de giro de trama. Entonces, me dejó frío, pero me gustó porque el desarrollo está interesante y me emocionó. Después revés la misma película y ya tenés en mente cómo va a terminar y empezás a ver, claro, sí, se estableció porque... claro, cierto, porque se hacía eso. Muy bien. No te va a emocionar de la misma forma porque no hay una tensión, porque simplemente... Y normalmente, irónicamente, esto no pasa. ¿Sabes por qué no pasa? Porque siempre hay un giro de trama, es un... sí, va a pasar esto, pero al final pasó eso y es como que te queda la expectativa de... Que siempre pensás en ese giro de trama que lo va a cambiar todo y como todas esas cosas las ves de vuelta y ves como todo lo que se estableció tiene un giro. Pero si todo lo que se estableció se usa sin el giro, pierde valor. Por ejemplo... Loco, acaba de describir casi todas las películas argentinas, digamos, que tienen presupuesto. Me acabo de dar cuenta que eso es verdad. Sí, y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O las personas, o la gente que ve tus videos, se reveía el torneo mundial, Resurrección, hasta Resurrección, hasta a veces las todas, pero se la veía porque básicamente siempre había un giro de trama, o siempre hasta cierto punto lo podías sentir fresco. Pero te lo digo yo, yo nunca me he revisto Templo Maldito, me lo he visto una vez, nunca me lo he visto dos, nunca me dio la tercera verlo de nuevo. Yo hice trampa en el sentido de que me vi todos los capítulos 2 veces cuando salieron. Después cuando me intenté reverlo, me dejó frío, no me lo quise terminar. Pero te lo digo, yo nunca me he visto Templo Maldito 2 veces, solamente me lo he visto una vez. Tiene sentido. Son series que tienen mucho valor la primera vez, pero a partir de la segunda pierde fuerza. O sea... Y es un problema del que no me di cuenta hasta que salió El Derecho del Corrupto por el simplemente de eso, de que lo estuve viendo a medida que salía. Tiene sentido. Por eso te digo, o sea, a futuro tenés que empezar a pensar que toda película buena es parte de hecho de la estructura. Lo que se llama como el segundo punto de inflexión. El segundo punto de inflexión. El giro del tercer acto también se podría decir. Sí, que es cuando después de todo lo que se estableció se utiliza, pero tiene un giro de trama. Y ese giro de trama va a ser lo que termine dándole un valor añadido. Sin un segundo punto de inflexión, vos no tenés un segundo punto de inflexión. Haces todo bien hasta que llegas a ese punto. Te saltás esa parte. Todo pierde valor. Es como... Te saltás, haces todo bien menos un punto. Pero ese punto era el que hacía que todo lo anterior cobre un significado mayor. De verdad. Bueno, algo más para Como comentar. dijiste que la mayoría de películas argentinas con presupuesto hacen eso y es... Yo te digo, la mayoría de películas buenas te vas a dar cuenta que siempre hay algo. Sí, hay un giro final. Sí. Es cierto. Nosotros a veces siempre nos quejamos de cuando una producción está mal escrita y decimos, no, mira, el nada producible y el nada conveniente, ni el nada visto desde hace 5 metros
maestros, giro de guión, es sorprendente, ya lo sabíamos. Pero creo que al criticar eso, Por lo menos está ahí, Mm. existe. un giro de guión, creo que te dio a ti miedo de hacer un giro de guión. Creo que eso te generó a ti un mismo miedo de hacer un giro, de tú mismo hacer un giro de guión. Y no Como arriesgar un que- giro de guión. Es decir, Como que mira, todo el mundo critica un tropo y yo me niego a usar este tropo. Pero este técnicamente el tropo no es algo utilizado, malo en sí. es porque no, pero por ejemplo, el giro de guión de Avatar de la tortuga, muchos nos quejamos, pero a todos nos dejó, nos dejó. Espera, ¿qué? Sí, a pesar de que muchos decimos, bueno, es la tortuga, pero a casi nadie le molesta decir, mira, por la puta tortuga, esto pierde Voy a dar un valor. ejemplo más sencillo. No, O Zuko, la verdad, Zuko contra ejemplo Azula, más. todo el mundo esperaba que lo venciera Zuko, pero al final termina siendo Katara la paisana que vence a la realeza. Sí, y le Ajá, da exacto. o algo mejor, uno de los momentos más importantes. Todo el tiempo se estableció una rivalidad entre Aang y Zuko, todo el tiempo, eso era obvio, ¿verdad? Ujú. Al final se revela que nunca hubo tal rivalidad, que en el fondo ellos estaban destinados a ser aliados porque Zuko era básicamente el nieto de Aang. Cuando entendés eso, toda la serie que te estuvo construyendo una rivalidad, vas a ser la serie que te construye una rivalidad a una serie que te está construyendo una alianza. Mm. Y Sí, cuando revelas y recordemos, valor añadido, porque puedes ver las dos posturas. en vez la de que, rivalidad, pues en la vez de que, ajá, en vez de que Zuko sea el rival de Aang durante toda la serie, esto revela que el Avatar tiene, tiene todos sus maestros de que le van a enseñar a todos los elementos ya predestinados desde que nace. La historia de Zuko y Aang, al principio que nos pidieron como era rivalidad, no era eso, sino era como Aang se preparaba para recibir a su maestro del elemento fuego. Sí. su maestro maduraba para poder enseñarle. Irónicamente, mientras nos damos cuenta, sí. Y sin que nos diéramos cuenta. Y eso nos inspira a rever de nuevo, a rever de nuevo todo el primer libro y el segundo. El segundo decir, estos pendejos se están peleando y después van a hacerme esto. Y te ríes de eso, de ay, qué ingenuo fui. O te ríes de los no y te lo ves de nuevo. Mirá cómo hace el ataque ese fuego, cómo Zuko hace el ataque de fuego, aprende, viste, así. Sí, algo así. Cuando, Sí, por eso, los giros de guión no son malos. Tienes que dejarle de perder, le tienes que perder el miedo a eso. Mm. Sí. Simplemente tenés que pensar el giro y guión antes de hacerlo para poder establecerlo sin que sea obvio. Tenés que establecer que va a pasar algo, pero que al final ese algo tenga un giro y que ese giro siempre estuviera planeado. Bien. Buenísimo. Básicamente, hay mucha gente que dice que tenés que empezar por el final. No, tenés que empezar por el segundo punto de inflexión. A menos que sea Yokotaro. Ay. Tenés que empezar por el segundo punto de inflexión, porque ese va a ser el que le dé significado a todo. El final es como todo termina. Y al final tiene que terminar como tiene que terminar. Por eso tenés que planear el segundo punto de inflexión. El que no tenés, el que nunca usaste. El giro de trama del tercer acto, como te digo yo, sí. Sí, Pero- el giro de trama que le da inicio al tercer acto, justamente. O no, o el que se pasa durante el tercer acto, que justamente tira al final. Ujú. Sí. O, por eso digo. Porque usa el siempre, ejemplo- porque en la estructura siempre hay un punto que hay una acción que lleva al tercer acto. Eso sí lo tengo, vos estás diciendo un giro de trama en general. O Sí. sea, No, yo estoy diciendo, yo usé justamente el ejemplo de Zuko porque es el más fuerte. Porque cuando sabes que Zuko va a ser el maestro de Aang, que es inevitable, es cuando realmente inicia la última parte, la cuarta parte final, que es bastante corta, el último cuarto. sí, En este caso sería el inicio del cuarto acto, pero sí, el inicio del tercer acto, digamos. Es buenísimo. cuando todo cobra sentido, es cuando toda la rivalidad que te van construyendo, vos decís, what the fuck, este tipo va a ser su maestro. Sí. Espera, ¿qué pasó acá? Y mirás en retrospectiva y dices, espera, esto no era una puta rivalidad. Esto es que los dos estaban madurando para al final poder ayudarse mutuamente. Oh, dan ganas de volver a ver Avatar. Por Sí, tercera por- vez. Bueno, por tercera vez. en fin, ya cerramos acá porque ya estoy agotado, yo no sé ustedes. Te voy a dar un último ejemplo, pero Sí, dale. Ya. Sí, cerra tú. el último Sí. ejemplo Es que que va a son dar las era- 2 de la mañana. Sí, acá estamos mañana, dale. Acá apenas van a ser las 12.
Después me tengo que poner al día con tu saga y mañana hablamos de tu saga actual, pero básicamente creo que va a ser lo mismo que ya. No, la dije. saga actual ya está cancelada. Otra vez. Johan, Bueno, perdiste muchas cosas cuando estuviste sin PC. tuvo un duelo decente, pero está ahí. Bueno, sí. Canceló tres sagas Y, seguidas. y dos especiales porque, bueno, el segundo apenas lo está empezando a armar, pero ya cancelé dos porque tiene razón lo que dijo Johan. Pero bueno. Sí. Deja descansar, Amar. Puedes sacarlos en otro momento. Puedes sacarlos en otro momento. O repensarlo, sí. Bueno, mañana si querés empezamos. Pero déjalos descansar. ¿Mañana qué? Déjalos descansar. Ya han pasado mucha mierda muy seguido, muy rápido. Sí, Mañana en 4 meses hice como 3 sagas distintas y 2 especiales y todavía no llegué a nada, de verdad.